No entiendo nada. Puto OBS. No sé. Es que no entiendo por qué pasa eso, tío. No me lo explico. Déjame pensar, a ver, ¿qué puede ser eso? Que no tiene sentido, tío. No sé por qué pasa. Pero bueno. No lo sé, no lo sé. Mierda, no. Cancela. Estaba entrando antes del reinicio, joder. Pues no sé. No sé qué puede estar pasando. Probaremos de nuevo, a ver si aguanta. Es que no se me ocurre, tío, de qué puede ser eso. ¿Por qué cojones se me puede quedar pillado el directo? Lo único que se me ocurre es que haya que actualizar el puto OBS. Una vez, un dolido muy triste se convirtió en un dolido feliz. Espero que esta apasionante historia animado a Zenor de la Regula. No sé. Yo creo que es algo que tengo mal configurado por aquí. Animarlo, estoy animadísimo, Vicente. Estoy bien. Lo único que me jode es que se me caiga el directo. Eso es lo único que me fastidia un poco. Pero vamos, que no pasa nada. Desactivar la aceleración de hardware. No. ¿Qué? Recemos para que aguante, yo qué sé. Yo aquí no miro nada. No miro que esté nada mal.
En principio está todo bien. No te sé. Vamos para adentro, anda. Y recemos, por favor, para que no se caiga otra vez. No hay cama, así que voy a apagar un poco las luces, que estoy aquí con toda la luminaria puesta. Ah. Si se vuelve a quedar congelado, intentar avisarme. Me escribís igual, podéis escribirme que yo os leo igual. Si veis que el directo se cae o lo que sea, me podéis escribir por el chat que yo lo leo. O incluso con el comando de voz, para que yo me entere antes. Y si se vuelve a caer, pues intento reiniciar el PC completo. A ver, es que no, ya no sé otra cosa que hacer. El otro día estuvimos 15 horas aquí en directo seguidos y no se cayó. No entiendo nada. No tiene mucho sentido. Ay. Vale. Aquí no hay ni Dios.
Pues vamos a cobrar. Vamos a la pizzería. Anda, qué puntual. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Dónde estás? Que me quedé dormida en el tequila al final. Ah, vale. Me paso No, en por el ahí ahora. tequila no. No, En el Yellow. perdón. Sí, eso, perdón. Vale, pues un par de minutos estoy ahí. Vale, te espero. Venga, hasta ahora. Ahí vamos. A fueguito. Hola, guapa. Hola, bombón. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vamos a ¿Cuándo te, compraventa? vamos, ¿cuándo te cambiaste de ropa? Ayer. Me acabo de despertar. Juraría que cuando te dejé aquí que no tenías esa misma ropa. ¿En serio? Juraría que sí. No sé. No, bueno, me llevo un taxi a por cambiarme de ropa, puede ser, porque se me mojó el mono, a lo mejor. Ah, puede ser. Puede ser.
Compartí un taxi con unos chicos muy majos. ¿Ah, sí? Ah, la verdad. Está bien conocer gente. Sí, era una pareja así muy jovencitos, pero majos. ¿Y qué hacían por aquí, por el norte? Pues no sé, de repente había un taxi ahí y dije, chicos, que estoy empapada, ¿me lleváis? Y me dijeron, vamos a la ferretería. Y me llevaron a una ferretería, mira, ahí, como a la izquierda o por ahí. Sí, aquí. Ahí, y luego el taxista me dijo, pues si estás empapada te cambio de ropa. Y me fui a la tienda, me llevó, me trajo. Maravilla. Sí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo os pasa el día? Jo, hace que no hablamos un montón. Bueno, tampoco tanto. Sí, Sí, mucho, bien. muchísimo. Estuve en una competición de drift, ¿En serio? viendo por... Me hicieron un directo por el móvil, estuve viendo la boda de Isidoro con un tal Freddy. Lo normal en esta ciudad, vamos. Cosas raras. Entretenido. Sí. Me parece bien. ¿Y con Will, que hablaste algo? Pues a ver, hablar no hablé nada, porque Will es muy oscuro. Pues a mí Aunque me dice contó que es muy muchas cosas, ¿eh? transparente. Ya, pues él dice que es muy transparente, pero conmigo solo, no sé, a lo mejor yo no le transmito transparencia, es que no lo sé. Pero de repente vinieron 3 del compraventa y se apartó con uno. Y no sé qué hablaban, porque yo intentaba escuchar, pero no escuché nada. Entonces, no sé. Yo ya sé en dónde anda metido, ¿eh? Ah, cuéntame. Pues te digo que a mí me contó cosas el otro día. ¿Qué te contó? Tiene tratos con el sheriff, ¿En qué sentido? en el sentido de que se ayudan todos mutuamente. ¿El sheriff? O sea, es poli. Con el sheriff y con unos que van vestidos de... con chaleco, unos moteros que van con chaleco verde. Los vagos o algo así me dijo. Ya, pero con el sheriff, ¿qué tratos tiene? Pues está todo relacionado. Parece ser que aquí en el norte que se ayudan todos mucho. Parece ser que los vagos esos los protegen ahí en el Yellow. Pero bueno, ya sabes que la protección no es gratis. Algo tendrá que hacer. Supongo. No sé. Y con el sheriff, pues vete tú a saber. Igual más de lo mismo, ¿sabes? Ya, pero el sheriff que está, no va a estar en negocios turbios, quiero decir, ¿le da información Hombre, de gente que tal pues o cómo? no sé, tal y como me habló, no me extrañaría. Uf, no me gusta nada. Mm. ¿Qué aparcamos por aquí? Donde tú quieras, y solo es por cotillar. Ah, bueno. Ah, mira, hablando del sheriff. ¿Dónde está? ¿Tienes de comer? ¿Quieres algo? Yo tengo, por eso te digo. Si quieres, o compramos algo. Ah, y ya tengo tabaco, ¿eh? Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Está abierto, ¿no? Sí, pasa. Conseguí tabaco. Por fin. Menos mal. Y que se encienda. ¡Ay, me encanta tu cazadora, por cierto! Yo pongo, chicos. Pues no sé, algo de comer. Tengo un hambre que me muero. ¿Pongo un combo o algo? Vale. Pero pequeño, de 5. De 5. Vale. ¿Y para ti? No, Ponle, yo le invito. ponle uno de 10 mejor y lo pago yo. Vale. ¿De lo que yo quiera? El que lleva huevos fritos, ¿cuál es? Tengo dos que hago fritos. ¿El de salchichas y huevo o el de bacon y huevo? ¿Cuál prefieres? Pues Hombre, aquí se salchichas y vende más huevo. el de bacon. Bacon y huevo, ¿eh? Ya, pero yo prefiero salchichas. Venga, va. O puedo hacer 5 de salchichas y 5 de bacon. Como tú prefieras. Perfecto, pues sí, eso Mm. estaría guay. ¿Sí? Si no te cuesta mucho, a ver, No, si no, no. tranquilo. No. ¿Y para ¿Y de ver? agua Tengo o Sprunk. Coca-Cola? Tengo también Sprunk. Por si queréis ¿Qué es 5 eso, colas, Sprunk? 5 Sprunk. ¿Qué es eso? ¿Lleva O el alcohol? 7-Up. O Sprite. Ah, vale. Ah, sí, pues Sprite mejor, pues si me hago un mojito luego. Venga, Vale, va. sirve. ¿Qué? Hoy no te ríes de mis zapatos. Oye, vas guapísimo.
Que lo sepas. Tú también. Va a juego con tus ojos, la cazadora. Y el pantalón me gustó, ¿eh? Sí, te queda muy bien. Y tienen un montón de modelos. ¿En serio? Sí, sí, encontré mi pantalón favorito. Es el mismo que suelo El poner, negro. ¿sabes? El negro, Ya. ¿sabes? Vale, te doy a ti, ¿no? Sí, dáselo a ella y pásame a mí la factura. Qué elegantes vestís aquí. ¿Es el uniforme de trabajo o qué? Gracias. No, pasa que vengo de una boda y bueno. Ah, vale, vale. También estuviste allí. Sí, sí, sí. Yo es que me mareé un poco. Yo también. Por eso me volví pronto también. Ahí vamos. Listo. Pues Perfecto. mira, Nada, la bolsa. muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, Que vaya Nuria. bien. Venga, hasta luego. Chao. Madre mía, qué culito te hace ese pantalón. Apretadito, ¿eh? Mm. Mm. Tonto. Voy a preguntar si tienen el todoterreno ese que quiero. Vale. Por preguntar. No creo que lo tengan, pero bueno. Hola, buenas. Hey, ¿qué Hola. pasa, chicos? ¿Cómo tal? estamos? ¿Qué tal? Mira, Pues no- aquí estamos. Una preguntita. Todoterreno, este que tiene 6 ruedas, ¿sabes cuál es? ¿Cómo se llama? Es que no sé el nombre. O terreno 6 ruedas. Hostias, pues me pillas, ¿eh? Bah, si lo tuvieses lo sabrías, ¿no? Igualmente, todo terrenos te puedo decir lo que tengo. A ver, vamos a ver, por ver. Dubsta. Se llama Dubsta o algo así, creo que recordar, si no me equivoco. Dubsta De hecho- 6x6. De hecho, solo tengo un todoterreno ahora mismo. Ah, bueno. Entonces poco hay que ver. Y no creo que te interese. Cuesta Espe- 5.000. Es pequeño, ¿no? Entonces nada, nada. Que vaya, ni te compliques. Es un 2 puertas y un escarabajo. Muy feo. No te preocupes, sí, que ya sé cuál es. Pues eso es lo único que tengo por el momento. Todoterrenos vuelan. ¿Y ese que Hace tenéis ahí poco- que está a la venta también o qué? El coche del sheriff. Sí. Bueno, si quiere usted probarlo. Uy, ¿qué dices? ¿Qué quieres que me tengan? Ni de coña. Igual es de No, pegatina. No, déjate. No, pegatinas no son, están por ahí dentro. Ah, Venido aquí, no tengo ni idea de para de visita rutinaria, ¿no? qué. Supongo. Algo han hecho mal aquí. No Viendo sé. que esté todo en orden. Yo creo que os visitan demasiado, en verdad. Algo tendréis con ellos. ¿Tú crees? Ujú. Yo siempre que he venido están. La verdad. Pues no, el otro día fue porque hubo una movida, creo. Con un abogado. Y hoy, si te digo la verdad, no tengo ni idea, pero están reunidos literalmente todos los presidentes de la compraventa con ellos. Madre mía, Ojo, o sea, hoy es importante. vaya lío. Algo importante seguro, sí. A ver si no os cierran el negocio. No, qué coño, no creo. Coño, ¿y ese Ojo, bicho pues de yo ahí? tengo curiosidad, ¿eh? Ese es mío. Mi coche. ¿En serio? ¿Ese es tu coche? Es que trabajar Sí. aquí, claro. A ver, enséñanoslo. Pues no te creas, que el dinero que gano no suelo ganar mucho aquí, ya te lo digo. Entonces, Hostia, ¿dónde pero- lo ganas? A ver. Pues me voy por ahí a buscar cosillas, oro. Ah, vale, vale. Es súper guapo, ¿eh? Este es el Ojo, cuidado, Audi R8 ese. Sí, sí, está guapo. ¿Qué es de sangre o qué? Efectivamente. Bueno, sí. Mm. 30 bitcoins me costó. Sí, sí, sí. Bueno, Está a chulo, ver, está. yo te voy a decir que el color es un poco llamativo. Yo lo pondría un poco más discreto. Es que todos los diseños que cojo los cojo de internet. No los pienso porque, aparte de que sé que me van a quedar peor, me gustan mucho los diseños que suelen publicar. Vamos, que no te complicas, vas a tiro fijo. No, literal, me meto en internet, busco el modelo, busco tuning y empiezo a buscar el que más me guste y le digo, mira, házmelo así tal cual. Y ya está.
Sí, el Lolo lo ya, suyo. el Lolo ya lo jodieron. No es lo suyo. Lo suyo Muy es bueno, bomberito. personalizarlo a tu manera. No, no, déjate. Bueno, Claro, pero eso es complicado. Eso, ¿sabes? Tienes que tener Sí, gusto claro, para eso. A mí me es gusta como cómo se queda. También te digo, no va todo igual, ¿eh? El coche Eso. que se veía en internet tiene las luces azules, las llantas eran distintas. es muy Lo he hecho rojito. un poco. Demasiado. Sí. ¿Vas a carreras? No. Entonces no es el color adecuado. Ya te lo digo yo. Esto hay que cambiarlo. Pues, va a juego con tu pelo. Que va, mi pelo es naranja. Ojalá fuera rojo. Bueno, más o menos, más o menos. Hace Ya, juego eso sí. igualmente. Son tonos cálidos. Eso sí. A ver, que es súper chulo, Sí. ¿vale? Pero No, y yo, te pagan si no menos vas por a el oro ya. carreras, lo pondría un poquito más, digamos, haciendo juego contigo. Más discreto. Dígamelo. Negativo. 10-5, como quieres que te diga. 10-5, eso es de la poli, ¿no? Sí. Joder. Aquí es ¿Y que. qué significa eso? Negativo. Ah, negativo. Y 10-4 es que sí, ¿no? 10-4 es afirmativo o estoy de acuerdo. Por eso, 10-4 que sí, 10-5 Todo lo que que no. me quieras preguntar. Pues no. Pero es que en la gente que cuanto se le daba a bien se le numeritos, sacaba mucha códigos, pasta. Lo que sea, me lo dice. Porque vengo. ¿Quieres A ver si un poli adivino. o qué? Tengo Claro. las putas oposiciones en la cabeza ya 2 semanas. Otro más que está estudiando para las oposiciones. Pues ya te digo, no solo estudiando, es que estoy obsesionado. Joder. Bueno, pero seguro que lo consigues porque te lo sabes muy bien. Solo te diré que tengo por ahí un documento de unas 7, 8, 9 hojas completamente lleno de cosillas para estudiar. Joder. Estoy Ya. completamente loco. Bueno, pues Oye, mucha y suerte. y siendo tus amigos los sheriff, ¿no te pueden hacer un enchufillo? Bueno, no son mis amigos, han venido aquí. Serán amigos de mi jefe, supongo. Bueno, yo soy gerente, pero yo ni pincho ni corto nada en esta puta empresa, o sea, así de claro. Bueno, a ver, tampoco Soy digas gerente eso. porque me han ascendido 2 veces, pero o sea, un gerente lo único que puede hacer es contratar a gente, pero realmente los que mandan aquí son los presidentes. Ya, que no te enteras de nada, vamos. Y ese Correctamente. chico que tiene el pelo rojo como yo, así Pelo como largo, rojo ¿es como de los tú. presidentes? Sí, ese es presidente, de hecho, es Serafín. Exacto. Sí, ese es presidente, es el segundo de la empresa, por así decirlo. Sí, me dijo que su jefe era Valdealgo. No. Jefe, ¿Valdepeñas? el propietario de la compraventa es Valdepeñas. Eso me dijo. Y él es siguiente, ¿no? Y él es el siguiente, que es el presidente. Claro, sí, es que estuve el otro día con él, pero... Y luego hay 2 vicepresidentes, que son el primo de Serafín, Ujú. que se llama Agus, Joder, cómo canta y toda la info. otro que se llama Ethan. Ethan no, Aizan. Ethan. ¿Ethan o Aizan? O algo así. Ethan. Se escribe E-T-H-A-N, pero se dice Ethan, porque a él le salen los cojones. Nos está contando toda la historia de la. Sí, tengo su número. Ah, pues. Que me ayudó mucho, me vendió un todoterreno. Perdona por superchulo. interrumpir, es que me están llamando a la empresa. Un segundito. Pues me la han quitado, olvídate. Son más rápidos que yo. Ya, dile que estés trabajando, que no te mareen. Pues la verdad que sí te veo de Joder. poli, ¿eh? Te pega un No. montón. ¿Sí, tú crees? ¿A que A sí? ver, pues no sé si me Sí, pega o tiene no un me poco- pega, Tiene el nervio. pero ya te digo que estudiado lo tengo, ¿eh? No sé si me va a pegar luego o no. A lo mejor luego me meto y digo, vaya puta mierda, yo aquí no pinto ni con cola. Pero bueno. Bueno, pero primero tienes que entrar para decidir eso, ¿no? Sí. Eso sí, hay mucha gente que te va a odiar, ya lo sabes. Nada, el hecho de que Bueno. quieras entrar ya. No Ya es una no te señal. creas. Hay polis y hay polis. Hay Ya, quien tiene la eso- mano eso dura dicen y hay todos. quien. Bueno, A ver, yo te ya lo se digo por verá. experiencia, ¿sabes? ¿por qué? ¿Porque tú has sido poli? No, por experiencia de cómo me tratan los polis en general. Te tratan mal. Sí, Pero haces algo para que te traten mal. pues no, yo trabajo en el tequila y vienen allí y se creen los dueños del mundo, ¿sabes? Porque hay No tiros, veas hay cosas, la- pero no es culpa mía. La redada del otro día. Sí. Ya. Pues no sé. Yo había oído algo del Vanilla, que entraron y empezaron a pegarle hostias ahí a la gente o algo de eso. Pues en el tequila hacen lo mismo, también te lo digo. Nada, tenlo claro. Si entras, por muy buena persona que seas, vas a acabar siendo un cabrón. Joder, Eddie,
No le digas eso. Es la verdad, coño. Ya, es verdad, también. Bueno, escucha, cada cual a lo suyo. A mí me mola, yo qué sé. Claro, claro, claro. Sí, yo no digo lo contrario. Pero pareces buena persona. Es una pena que te vayas a convertir en un cabrón. Ya, es verdad. Le vamos a aprovechar ahora, que sí. No, ya te digo, por entrar a la poli no creo que se pierda el factor de buena persona, ¿eh? ¿Tú crees? Bueno. Ya depende de las relaciones y de la forma de actuar que tengas. Sí, cuando te quitas el uniforme, seguramente puedas ser buena persona, pero con el uniforme te comen la cabeza. Te van a hacer un lavado de cabeza, que lo sepas. Bueno, veremos. Bueno, si te digo la verdad, no conozco, digamos, a los altos cargos de esta ciudad. Ni falta que te hace. Pero por lo que he estado viendo en algunos vídeos del Birdie y demás, Hostia, sí, bueno, hoy no viste nada. ¿qué ha pasado hoy? No me Hubo una digas. boda. Ahí, sí. ¡Hostias! Sí. ¿Y quiénes son esos? Coño, pues uno es un tal Freddy, que yo no lo conozco, y el otro es el famoso Isidoro ese, que ya media ciudad lo conoce. Pero coño, a mí me... Vale, es que no sé si te refieres a lo mismo. Ahora mismo yo estoy viendo una foto de un tío con pelo blanco abrazado a un tío con pelo rubio. Ah, vale, no, ese es el de... Sí, ese fue anterior. Sí, Ah, también. Vale. Ese es el superintendente. ¿El jefe de la policía? Claro, el otro no sé. El de la chaqueta rosa, ese no sé. Pero el otro, sí. El de camisa blanca, sí. Coño, ¿y es gay el jefe de policía o qué? Pues no lo sé. ¿Yo qué quieres que te diga? Lo que estás viendo es lo que ve todo el mundo. Madre mía. Así está la cosa. Isidoro Sí. Putero. Esto... Esto es así, sí. Ah, tío, se lo pasan bien. ¿Habéis visto lo del Tracy Cartier ese que se ha metido ahora a la policía? ¿Quién? El Lil Daddy. Ah, sí. Lo vi. ¿No? Rarete. Bueno, creo que hubo un poquito de trato de favor, no te voy a engañar. Todo el mundo merece Mira una que era un segunda malandro. oportunidad, pero... No sé. Te ríes, ¿no? Rarete. Vaya tela. A ver. Imagino que la ¿Habéis gente venido como a tú que... buscar bueno, habéis venido por el todoterreno, imagino, solamente, ¿no? Sí, quería ver, sí. A ver qué había. Oh, pues Y de que- paso, pues Bueno, socializar un poco. Yo quería ver a tu jefe, pero no está. Pues nada. sí está. Lo que está con el A ver serie. si está reunido. Sí, claro. Ah, bueno, a lo mejor termina pronto, quién sabe. Llevan ahí ya 20 minutos mínimo. Debe de ser un tema ¿Sheriff quién es? movido. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se Era el- llama? no me acuerdo. Empezaba por H, creo. Por H, hijo de algo. No. Perdón. No me acuerdo. Yo solo lo vi 2 veces en mi vida. Uno en la taquería, que entró con la pistola en la mano allí, modo Rambo. ¿En serio? Bastante raro el tío, es peculiar. Mira, ya se pira. Pues a ver si ve ahora a tus compis. Pues ya que estás, pregúntale el nombre. Ah, no, me da igual. La verdad que me da igual su nombre. Es verdad. Entra antes de que se vaya. No vaya a ser. Mira, por ahí viene. El jefe, ¿sabes quién es, no? Me imagino. Pues nada, ¿Te acuerdas de mí? hostia. ¿Cómo era tu nombre? Val. Valeria. ¿Me vas a avisar cuando tuvieras mi coche? Pero no me has avisado. Hostia, no me acuerdo de tu coche. No me acuerdo ni de ti ni de tu coche. Oh, genial. Así trabajáis aquí, ¿eh? ¿Me diste tu número? Sí. Yo no tengo ningún aval. ¿No? No. ¿Seguro? Nos conocimos en Seguro. el Yellow. Ayer. No hace tanto. Val. Valeria. ¿A que sí? Hola, Eso era Valeria. tu jefe. Ah. Hola, cariño. Hola. ¿Y por qué no Que Dame, menos, amiga. mal vale, que pues. estás, menos mal que estás tú aquí, porque tu compi no se entera ni el nodo, ¿eh? Esta es mi amiga. O sea, Tú tú como Yellow Jab, vale. me tiene como Yellow. ¿Tú te crees? Ah, no, es que no te tengo ni guardado. Pásamelo. Ah, pues no, ya no te lo paso. Porque- Has perdido la oportunidad.
Se guarda a todas las muchachas y les pone siempre como un diminutivo adelante para acordárselo, ni se acuerda. Ya, pues es Sí, su claro. problema. Lo Yellow siento. Jack. Yo te lo di ayer, si ya hoy no lo A mí no. tienes. Sí, sí, a ti, a ti. A Al mí sí. morenito. Y a ti también, claro. Pero yo sí me acuerdo de usted, Valeria. Por supuesto me acuerdo de usted. Hombre, no y tengo yo ni me el acuerdo de teléfono. ti, que vengo a verte, que llevas reunido con el sheriff un montón de tiempo, que os quería contar, el tío pesado. Ah, pero es que te puse tequila. Bueno, porque nos quería denunciar Ah. por unas cosas, pero no. Soy del tequila, claro. No nos va a denunciar. Papillo serio? el Pero eres pillo. del tequila, ¿no? Sí, sí, trabajo allí. Me he enterado Yellow Jack. No sé por ¿Y qué. qué necesita, muchacha? Pues quiero una moto. ¿Qué tenéis? A ver. Vamos fuera. Joder. Vamos a ver las motillos. Vamos a ver qué motos tenéis. Espera. Ahí. Espera. Ay, perdona. Este es raretes, ¿eh? Bueno, en verdad no voy a comprar nada, pero... No, ya lo sé. Obviamente. Ya. Se huelen a algo, creo, ¿eh? ¿Tú crees? Mm, ¿Que se van a oler si yo no tengo nada que ocultar? tu colonia, que es maravillosa. Qué tontito. No pongas tan cerca que te quito la chaqueta, ¿eh? Vente, Valeria, ve qué es lo que quieres. A ver, no, a ver ¿Qué es lo que estás tenéis. buscando? Pues quería Sí. Carga. pues una moto. Pero de carretera, de montaña. ¿Tantas tienes? A ver, te lo voy a mirar. Porque igual solo tienes una. No me digas tanto que me pones los dientes largos. Mira, tenemos una Journey. Eso no es una moto. Eso es perdón. una mierda. Oh, perdón. Hay una Akuma. ¿Cuánto vale la Akuma? Espera, un segundo. La coma no vale para un carajo. Lo tiene José. Sin tunear no vale para tomar por culo. Te digo lo que hay y ahora te digo el Vale. precio, ¿vale? Perfecto. Tenemos una Akuma, una Cliffhanger, una Strider, que es la de tres ruedas, No, esa no. una Sánchez, Tampoco, porque tengo de montaña. vale, una Zombie, Se me ha borrado el contacto, Esa no sé cuál una es. Wolfsbane. ¿Qué me has dicho de la Zombie? No, enséñame la Akuma. La Akuma. Ujú. Yo pago 250 si me vendís el auto, dígale en mi parte. A ver. A ver. Es ese de ahí. En verdad se parece bastante a la que tengo, ¿eh? Esta es la Akuma y está full tune. ¿Y cuánto vale? Te la miro. Mírame a ver. A mí me mola más que la de José esta, ¿eh? Correrá menos o lo que quieras, pero... Está bonita, ¿eh? Sí, la verdad. El color y todo, me mola. En 68. Después habría que aplicarle el descuento del. Hostia. Sí, ya debe ser del tequila, pero da igual, no tengo bastante. Joder. Pues nada, pues rezaré para ahorrar. Sí, si no es esta, habrá otra. No te preocupes. Ya, pero con todo, Full Tuning 68 está bien. Uf, Sí, el precio está muy bien, ¿eh? ya, pero pues nada, pues oye, muchas gracias, pero no tengo Nada. bastante. Vale 86 en el concesionario. Por eso. Sí, más el tuning. Sí. Pues Después nada, también yo- hay algunas Diamond. no, esta me gusta. Ahorro. Ahorrar toca. Pues Muchas nada, gracias. nada. Chao.
Hasta luego. Tuturu, tuturu. Ah. No escuchaste nada, ¿no? ¿Yo qué? Mira un los gatito. ladrones. Mira un gatito. Ay, qué mono. Lo van a atropellar, no quiero verlo. ¿No escuchaste lo que estaban hablando ahora? No, decía. Que le pedían 10.000 pavos para hacer una limpieza. Ya, ¿una limpieza de qué? Ya, sí, de coche, no te jode. Vete tú a saber. Eso no huele bien. Ya. No quería pagarlos, ¿eh? Tenía malos humos. Sí. Le ha hecho caro. Mm. Pues interesante. Habrá que hablar más con Will a ver qué clase de Sí, tratos sí, tiene. sí, el tema de Will es pillarle, que es complicado. Bueno, tú Ya. igual coincides más, pero Sí, yo mañana seguramente esté con él. yo mañana hasta la noche nada. Intentaré preguntarle a ver cómo se ganan la vida por aquí por el norte. Seguro que confía en ti. Bueno, yo creo que me da la sensación de que sí. Es que te confía todo el mundo, Eddie. Eso puede ser un arma de doble filo. No sé. Inspiro confianza. Eso es bueno. Pues sí, la verdad. ¿Te apetece ir a algún sitio? Pues no te Yo con estar contigo. Lo que tú quieras. ¿Me llevas al faro? ¿Yo? ¿Me llevas tú? ¿No? Claro, pero no sé dónde es. Voy a buscarlo por el mapa porque fui una vez, pero ya no me acuerdo. Lo de Brianna no se lo voy a contar. No le voy a dar importancia al tema ese. Porque es que no tiene mucho sentido. Prefiero ignorar ese tema. Voy a tener que dar vueltas seguro, pero bueno. ¿El qué? Que ayer se volvió loca. Me golpeó muchísimo. ¿Qué pasó? Pues sí, es súper raro aquí una cárcel. Sí, sí. Hace un rato secuestraron a varios de la tropa del tequila. ¿En serio? Sí, imagino que estarán bien, pero... Sí. ¿Y con William estuviste? No, hace que no le veo días. Deberías estar con él, deberías hablar con él. ¿Por? La última vez que lo vi desde el secuestro estaba bastante cambiado. ¿En serio? Sí. ¿Qué le pasó? Hombre, yo lo vi, ya te dije ayer, lo vi bastante triste. Y es raro verlo triste. Verlo enfadado, sí, pero triste. ¿En serio? Me daba la sensación, sí. De hecho, se fue con Ellie, se fueron los dos. Y estaba bastante cabizbajo. Igual no le sentó bien el corte de pelo que le hicieron. Yo es que ni le he visto con el pelo corto. No es corto, precisamente. ¿No? ¿Entonces? Lo raparon por los lados. ¿En serio? Sí. Vas a flipar cuando lo veas. Pero no te metas con él, porque parece que está un poco delicado. Mira, no sé si esto es el faro, pero quiero ir aquí. Vale.
Oh, hay que parar en una gasolinera. Creo que hay una de camino. Sí, ahí te la pongo. No, hay otra si te cruzas la carretera, espera. Ah, no te preocupes, de camino ya vamos, ¿no? Esa. Vale, perfecto. Mientras suena todo en todo este coche, no te voy a hablar, ¿vale? No te preocupes. Te echa gasolina y ahora vamos allí. donde te Descansa. Llegamos rápido. diga. Gracias. Así me concentro más en la conducción. Vale. Pues sí, el tema ese deberían... Casi paso, es que no quiero darle ni importancia, ¿sabes? Fue tan ridículo, tan sin sentido que mejor ni darle importancia. Si puedes, márcame el punto otra vez, porfa. ¿Al que quieres ir? Bueno, era por aquí. Eso seguro. ¿Estás por ahí? ¿No me escuchas? No sé dónde era el punto donde quería ir. Yo creo que ya me pasé, pero bueno. Despiértate, amor. ¿Encontraste el faro? No, no te quería despertar. Márcame el sitio, porfa. Al que querías ir. No, nos quedamos aquí. Vale. Me parece bien. Me gusta. A ver si no se lleva el coche la grúa. Verás tú. Que no tengo ganzúes. ¿Te apetece dar un paseo? Sí. Lo único que ya igual. Que todas las gafas, ¿no?
Quítate las gafas, que te veas esos pedazo de ojos que tienes. Por aquí, que te vas a caer. Voy. Es bueno. Escalerita. Wow, ya era. Nos podemos sentar ahí. Mientras no sale el sol, que hace un poco de fresco. Hostia, un pato. ¿Qué le hace? ¡Ay! 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 Es que no se mueve este pato. Mira, 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 mira. Mira cómo escapa. Vale. Está un poco desubicado. Yo creo que está dormido. O herido. También. Oh, qué bien se está aquí. Oh, sí, al lado del fuego. Cuidado, no te acerques mucho, ¿eh? Ya, ya, no me vaya a quemar. Claro. Aunque yo creo que soy ignífugo porque me arrimo a ti y no me quemo. Ya, pero yo no soy un fuego. Eso, yo no pienso lo mismo. Nos sentamos aquí. Venga, va. No tengo, no lo tengo, no lo tengo. Vamos a ver. Ah, qué bien se está aquí. La verdad que sí. Venga, siéntate a mi lado. Voy. Tranquila que no te muerdo. De momento. Que no se queme, por favor. Al que hace días que no veo es a Adam, ¿eh? Pues yo desde el día del fleca no lo he vuelto a ver, no tengo más. Ujú. Rarito. Así mejor. Que había una piedra allí. A ver, déjame ver una cosa. Vale, está. Ay, Dios. ¿Y qué? ¿Qué me cuentas? Pues... mucho, mucho no. ¿Estás mejor? ¿Estás bien últimamente? ¿Te sentó bien descansar este fin de? Eso sí, pero... Estoy súper estresada. Mañana tengo una súper reunión a las 8. Oh, Y tengo que encender el ordenador como un rato antes y... No sé lo que voy a dormir hoy. Vamos, en verdad. ¿por los nervios o qué? Pues sí, es que me ha dado de todo. Bueno, yo si te puedo tranquilizar, si te puedo ayudar en algo, ya sabes. Que aunque no estemos, yo estoy a tu lado igual. Así te siento, la verdad. Sí. Pero... Siento no haber estado mucho contigo esta semana, en verdad. No te preocupes. Yo, con tal de que estés bien, con saber que estás bien, también es suficiente. Bien, pero un poco agobiadilla. Claro. Eso es lo único que no me gusta. Habrá que hacer algo para cambiar eso.
una buena primitiva y ya está, en verdad. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Soy un tío con mucha suerte, ¿eh? ¿En serio? Y tanto. A mí me considero muy afortunada, la verdad. Yo no me puedo quejar. Llegué hace nada a esta ciudad sin conocer a nadie y mira cómo estoy. Uf, joder. Si eso no es suerte, Perdona. Cuando yo te conocí me dijiste que llevabas aquí mucho más que yo. que va, si yo llevo aquí... Cuando te conocí te dije que acababa de llegar a la ciudad que no conocía a nadie. ¿No te acuerdas? No. Me Sí. dijiste que llevabas y que conocías a gente y que te llevabas buscando la vida un montón de tiempo. ¿No te acuerdas? Bueno, tú? vale, ¿O me sí. mentiste? Sí, no, vale, sí. Es que ya llevaba un par de semanas y ya conocía a alguien. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuando llegué aquí, ya te digo, una mano delante y otra detrás. Si a eso me dedicaba, ¿no te acuerdas? Que iba de bar en bar. Como bien Sí. dice. Fue mi Y forma de fiesta en de... fiesta. Sí, fue mi forma de buscarme la vida. Al final, pues cada uno tiene que hacer lo que se le da bien. Yo toda mi vida fue eso. Fui un malcriado. Cosas como son. Ya, socializar. Pero sí, socializar siempre socialicé bastante. Y ligar. No, qué va, Ujú. qué va. Si yo... Bueno, para empezar, que nunca se me dio bien. Y para seguir, que no buscaba nada. Hasta que llegaste tú, claro. Pues es insoportable. Yo no opino lo mismo. Puto Vicente. Yo estaba bastante perdido, las cosas como son. Sí, tenía mis contactos, pero no sabía muy bien qué hacer con ellos. Tengo más gente que me ayudó, las cosas como son. Ya, yo te meto en un lío y sale mal. Encima. Oh, y sí, y todo lo que aprendí con eso, no hay quien lo pague. Y por eso me considero un tío con suerte, porque dentro de todo lo malo que salió, pues a mí no me salió tan mal. Tengo que reconocer, Si a mí tengo, tampoco, pero tú te gastaste pasta. pero tú, es que sí, bueno, pero la pasta está ahí y no perdí nada. Tengo todo el material. Y aparte de eso, Va, igual debíamos probar. O decirle a mi amigo que pruebe con un amo. ¿Qué se necesita para un amo? Palamu, nada. Habilidad, Nada. O sea, con un cuchillo lo puedo hacer. sí, claro. Es lo que hace Adam. Mira, no sabía. Sí, 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 sí. Sí sabía que lo que hacía, pero no sabía con qué. Sí, sí, yo por lo que tengo entendido, lo suyo es mínimo un rehén, aparte del tendero. Y con cualquier arma le vale. Y luego Se lo habilidad. diré. que- Para que luego- pruebe, para que no, para que pruebe con el tendero y con todo, porque luego no se entera. Yo le recomiendo que si quiere probar antes de eso, que pruebe en la farmacia. Ujú. Vale. Porque la farmacia, los cajones de la farmacia son muy parecidos a los de los ambos. Perfecto. Y requiere algo de habilidad. Pero sí, puede ser una buena forma de entrenarse. Para que no vuelva a pasar como el otro día. Que como digo yo siempre, de todo se aprende. Y de las malas experiencias también. Y lo del otro día pues fue un aprendizaje que dentro de lo que cabe, pues mira, sí, pudo haber sido peor. Quizá el más perjudicado, bueno, en el sentido personal, imagino, es que a tu amigo no lo conozco tanto. Pero Adam sí que se vio un poco afectado. A
ver, Ada se vio afectado, pero según mi amigo no le dijo nada de lo del tendero, de asustarle. Y Claro. según Adam, sí, ¿a quién creemos? Claro, claro. A ninguno, a mí me da igual. A mí también. Pasó y punto. ¿Qué más da está. quien tenga la razón? Claro. Pero el tema es que a Adam lo que le dolió más fue el rollo personal, el orgullo, ¿sabes? Le tocó el orgullo. Porque como no lo habían cogido nunca, Ya, claro, no la habían cogido nunca. Porque nunca había hecho tampoco un fleca, no te jode. claro. ¿O sí? No. Ya te digo No yo sé. que no. No sé, no sé. Pero bueno, que no pasa nada. De todo se aprende. Lo que sí que tuvimos suerte, mucha suerte, fue con que consiguiese recuperar el taladro. Eso sí. Ya, eso es verdad. Que no sé cómo cojones hizo. Prefiero ni hablar del tema, ¿sabes? Yo oía por la radio cosas, pero no quería ni saber. Ya. Tendrá sus contactos el chaval. Pues sí. Qué sitio tan chulo, ¿eh? Pues sí, la verdad. Súper tranquilo. Con nuestra hoguerita aquí. Algún día te llevaré a un sitio que me gusta mucho. Ojalá. Ujú. Quiero saber todo de ti. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Con qué te entretienes? A ver, yo soy muy sencilla. Quiero decir que no necesito grandes planes, en verdad. Eso veo. Y me gusta. Claro. Cualquier cosa improvisada te vale. Pues sí, la verdad. Ay, eres un cielo. La suerte que tengo no me la puedo ni creer. Pero qué suerte. Pues de haberte conocido. De que me des la oportunidad de estar a tu lado. Pues yo estoy encantada con que estés conmigo. Suerte la Ya. tengo yo, no tú. Hmm. Sí, yo no te aporto gran cosa. ¿Cómo? ¡Shh! ¡Cabrón! Mucho más de lo que tú crees. Vamos, que bastante que me aguantas. No te digo más. A mí no es ningún esfuerzo. Cabrón el Vicente. Y yo estoy encantado de estar contigo a tu lado. Cuando tú no estás es todo muy diferente. Pues te divertirás mucho más, seguro, porque conmigo es un aburrimiento. No, qué va. Últimamente. ¿Qué va, qué va, qué va? Voy y le pongo una patada a un pato. Deambulo. Deambulo mucho por la ciudad cuando no estás. Estoy como perdido. Tú eres como mi faro. Me guías. Ya. Bueno, yo estoy muy cómoda contigo también. Ya te has quedado sin puntos. Menos mal. Qué cabrón. Qué error de puta. Me gusta mucho mirarte a los ojos. También tienes unos ojos preciosos. Ya sea con gafas o sin gafas. Ah, mira, bueno, vamos a cambiando un poquito de tema. Dime. Que me acabo de acordar y si no luego se me olvida. Claro. El otro día me encontré con el abogado. Ah, sí. Sí, en el Tequila. Y llegó hecho mierda, pero hecho mierda que flipas. Que parece ser que le pegaron un tiro en cada mano y en cada pie. Dios mío. Y el abogado, Dios. ¿Dónde se mete? Es que lo que no le pasa a ese tío, No le pasa que nada. no lo te entiendes. prometo. Yo tampoco. pero ¿sabes lo que? Que le caigo bien. Sí, qué raro. Si tú le caes ¿Sí? bien a todo el mundo, Eddie. Si me quiso fichar. Me dijo que tenía que tener metas más altas, me dijo. Que si quería trabajar con él en su despacho. Ah, que hablando de eso, podemos hacerle una visita. Que ya tiene despacho. ¿En serio? Parece ser que sí. Lo vi en Twitter, o en Verdi. Es que no miro redes. Vale, pues dame un segundo y miramos si está despierto. Sí, si no, en cualquier momento.
Pero sí, sí. El otro día es que me dio mucha pena. Porque vino junto a mí, me empezó a decir que no entendía por qué le caía mal a toda la ciudad, que toda la ciudad hablaba mal de él, que no sé qué. Bah, me dio bastante penilla, la verdad. Ya. Y claro, yo Bueno, soy, pero soy como Nina soy. está detrás de él, ¿eh? Sí, hay cositas, sí. Y claro, yo lo vi así y tal, y pues joder, yo le hablé, tío, y le dije la verdad, mira, a mí no me caes mal, joder, a mí no me hiciste nada, no tengo motivos para que me caigas mal y tal. Y me dijo, sí, claro, a ti, Nina y tal, yo sé que no hay problema, pero la mayoría de la ciudad le caigo mal. Estaba todo Rayado, embajonado. Sí, pobrecito. yo qué sé. Mira, mira, un momentito las nubes. Vale. Es ella, ¿no? Ah, vale. Pues nos quedamos pensativos un minuto. Qué guay se ve el mar, ¿no? Con los shaders estos. Está como brillante, como turquesa. ¿Qué? ¿Os mola el culebrón, no, cabrones? Estáis pasando de puta madre, ¿no? De pasteloso, pues es que es lo que le gusta, hay que darle lo que le gusta. Eddie es así. ¿Qué le vamos a hacer? Está enamorado, chavales, no lo entendéis. Hay momentos para todo, tiene que haber estos momentos. Si no, ¿qué hacemos aquí en la playa? ¿Le cuento un chiste? ¿Me pongo a contarle chistes o cómo va el asunto? No, si venimos aquí, pues tendré que ser un poco así, ¿no? No me voy a poner a contarle chistes. ¿Qué podría? No, no podría. No me sé chistes. Es verdad, las cosas como son. Yo solo quiero que no se lleve el coche la grúa, por favor. Porque como tengamos que ir... Bueno, llamamos a un taxi. O a José. ¿Y esa alcantarilla? Eso tiene reja. Qué movida, ¿no? Me voy a hacer un piti. Le cuento el chiste de Twitter y Facebook, claro. Le cuentas el chiste de Twitter y Facebook. Qué cabrones. Preguntarle ahí a la IA. ¿Cómo se tiene que comportar una persona en una cita romántica? A ver qué dice. Que solo le pedís chistes. Nunca le preguntáis nada serio. Ahora me diréis que no tenéis puntos, claro. Los gastáis todos en mandarme a la cancioncita de sexy, claro. Ahora no tenéis puntos. Madre que os parió. Oye, ¿crees que esto también saldrá en el blog de consejos para citas? No le sale de la gana, no le da la gana al viejo sabroso de decir nada. Qué desgraciado. $50,000 puntos, vaya máquina, chaval. Poco sabrá con tantos puntos, ya te digo. No formulaste la pregunta de forma correcta, mira, es... Vamos a ver, ¿qué dice si decimos así? Ya gasto yo puntos, A ver.
A ver qué suelta. No hables de Tox durante la cena. ¿No hables de qué? No hables de tos. No pillé el consejo ese, ¿eh? Vaya consejo de mierda. Sí, claro, soy la experta en hablar en código Morse. Y punto. Salió la borde gallega. Está sarcástica hoy, sí. Hoy está borde. No le sale de las narices. Hoy tengo los pies un poco lo que vienen siendo transparentes, ¿no? Rareto. Mira, mira, estamos pa' foto, ¿eh? Mira cómo la mira, ¿eh? ¿Cómo no va a estar enamorado? Mira con qué cara la mira. ¿Qué es La lo está que adorando. sale debajo del corazón core verde? ¿Qué es lo que sale debajo del corazón? No sé. ¿Y los hippies estos? Ah, que nos vienen a traer medio de transporte, por si quedo tirado. Edith, Dime. ¿te molesta mucho si te digo que me lleves a casa? No, claro que no. Vamos. Es que me voy a ir a descansar. Vale, no te preocupes. Sí, nos llegó visita. ¿Y esos? No sé, acaban de llegar. ¿Dejaron bien? hora o algo? No, no, no dijeron nada. Ay, que me caigo. E disse quedó sin cita. Sí. Sí, estoy bien, pero cansadilla. Vale, no te preocupes. Mañana también como madrugo tanto. Prefiero irme Claro. a descansar. Sí, sí. Me parece bien. ¿Has visto? Que camino un poco más rápido ahora. Sí, sí, me gusta. No. Caminaré otra vez igual, pero ni tengo ganas. Ya. Estamos a tomar por el culo. ¿Qué te llevo para el tequila? Vale, me da igual, donde sea. Descansa, anda. Descansa por el camino. Qué ruido más insoportable. Sí, no te preocupes. Tú descansa. Te despierto cuando No, lleguemos. no pasa nada. Que no voy a dormir, que ya me voy a ir a dormir ahora. Acoshus, ¿qué tal, tío? Todo bien. ¿Y cómo Estuvimos está ahí. José, Iberiana? ¿Cómo va su boda? Pues, imagino que bien, imagino. No me volvieron a hablar del tema, la verdad. No, poco estuve con ellos. A ver si estoy ahora un rato.
Pero sí, imagino que bien. Hoy estuve con el Giorgio el guardaespaldas. Ah, Y no me dijo nada, así que si no me dijo nada es que estará todo bien. ¿Le vais a dar un lethal? Ahí, a tope. ¿Quién eres? Que te ubique. Que no te tengo ubicado. Entonces mañana tienes un día movidito, ¿no? sí. Pues hoy descansa, duerme bien, coge fuerzas y mañana bueno, es luego- otro día. Al menos vengo pronto, quiero decir. Mañana llegas pronto, ¿estarás por la tarde? Sí. Maravilla. Lo único, no sé si estaré durmiendo, a ver según duerma hoy. Bueno, lo que necesites, lo que te pide el cuerpo. Ah, eres Ron. Que no hay mucha cosa por La aquí, verdad ¿o es que qué? me relaja mucho, pero Ya, yo qué sé. Yo, si el cuerpo te pide descansar, descansa. bueno, yo te voy contando. Sí. ¿Sabes que me regalaron unas flores? Me llegaron a la oficina, súper guay. Ah, qué guay. Qué misterio, ¿no? Reír un montón. Me alegro. Sí. Tú acuérdate de mí en sueños. ¿Vendrás a verme? Sí, espero visitarte. Vale. Uy, casi me pasaba ya, ¿eh? No pasa nada. Todos los caminos llevan al tequila. Siempre, sí. No sé cómo es, pero sí. Pues yo no sé, depende de cómo esté la cosa por aquí por Spain. A lo mejor hasta aún me animo a echarle un lethal. Que nunca jugué. Y tiene que estar guapo. Pero bueno, vamos para allá. Joder, cómo está el tráfico hoy. Sí. A ver, primero voy a estar un poco con José en la pizzería. Tengo que ganar algo de pasta. Si es que están allí, claro. Y luego a ver. A ver, si no surge nada, sí. Si no surge nada... Coño. Ah, pensé que era tu coche, Ron. Lo confundí. Creo que vas a estar tú solita. No voy a entrar, me voy a quedar aquí en el parque. Muy bien. Pues nada, hablamos, ¿vale? Vale, me cuentas mañana qué tal hoy, ¿vale? Sí. Un beso. Quedas muy guapo. Descansa, anda. Otro beso. Chao. Hasta mañana. Vamos. Pues nos vamos a la pizzería. A ver si hay algo por allí. Si no hay nada, pues vamos viendo. Se me hace raro que el tequila no esté abierto, ¿eh? Sí, están todos sobando. Tiene pinta. Llevamos un par de días tranquilillos, ¿eh? Ayer también fue un día bastante tranquilo. También te digo, es temprano, son las 10:30, 10:20. Igual más tarde se despierta alguien, seguramente. Creo que Eli dijo que iba a dormir un rato o algo así. Igual luego aparece. Yo imagino que tendré a la tropa allí en la pizzería. Imagino. Sí.
Dale, huevito, dale. Venga, güey. Tu puta madre. Señora, pero mire, ¿por dónde va? ¿Cómo me frena así? ¿Estamos locos o qué? Joder, que me raya el coche. Me apetecía hacer algún coche de desguace, tío. Pero tengo un problema con eso. Hola, ¿qué tal? ¿Usted Dígame. trabaja aquí? Sí, acabo de llegar. Vale, vale, ¿lo esperamos un momentico para comprar o...? Vale, sí, sí, sí. Darme un minutito que aparco el coche y me pongo de Ok. servicio y ya os vendo. Gracias, gracias. Joder, llegar y vender. Che. Llegar y vender, maravilloso. Vamos a ver. Ah, podéis pasar, está abierto. Adelante, adelante. ¿Qué es la primera vez que venís? No, la escuela segunda, creo. Ah, vale. Entonces ya sabéis lo que hay, ¿qué creéis? Yo soy 10 y 10, o sea, 10 pizzas si se puede y 10 refrescos. Perfecto. 20-20. 20 no te puedo vender, tío. El máximo 10 y es 10. 10 entonces. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Pizza también? Sí, pizza margarita y refresco. Perfecto. ¿Y a ti la pizza te da igual? Sí, sí, me da igual. Ok, pues ahora lo traigo. Gracias. Joder. A ver si no se me buguea esto. Dale rápido, dale rápido. 10 margaritas, 20 margaritas. Y refrescos, 10 y 10. Vale. Yu. Rami, coge las pizzas. A ver, hombre, sal. Y ahora hacemos. Y box. Ahí vamos. Vamos a ver. Las doy por separado, ¿no? Vamos a ver. Sí, sí. Te dejo ahí primero. Vamos por aquí. Ahí está. Muy bien. ¿Esto cómo era? ¿El F10? No. F7. 350, ¿no? 350. Ahí estaría. ¿Te llegó la factura? Sí. Ya pagó. Maravilla. Vamos a ver, todo lo tuyo por aquí. A ver. Y... Pues, y ahí estaría. ¿dónde anda? Ahí estaría. Muchísimas gracias, caballeros. Usted. Hoy te abrí.
Muito obrigado. Venga, hasta luego. Tá bem. ¿Soy yo listo? Nosotros empezaría... 700 pavos para la caja ya. Nada más llegar. Son y 23, 7 minutitos cobramos y ya hago mi jornada por hoy. ¿Dónde estarán estos? Esta gente. Recientes, José no está, qué raro. Qué raro, qué raro, qué raro. Y mierda ya. Y Giorgio. Teléfono de Giorgio. Armani. También está apagado. Se quedó de servicio. Pa. Quedarse de servicio. Bueno, ya tengo más clientes ahí. Madre mía, voy a trabajar Dios hoy, ¿eh? Igual son los mismos que andan con las motos por ahí. Pero vamos hasta afuera, venga. A ver quién hay por ahí. Taca, 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 ta. Después a ver si me acuerdo y pregunto si lo del tabaco es bug, tío. Porque es rarísimo eso de que fumando te dé chaleco, tío. No tiene puto sentido. Tiene que estar bugueado. ¿Qué pasa, Heidi? ¿Cómo estamos, tío? Hostia, que tú eres el hermano. Os llamáis todos igual, yo no entiendo nada. Tenemos a 3 gemelos ahí. Y se hacen pasar por uno. Bueno, cobran por uno, así que... ¡Hostia, qué sol, tú! ¡Guau! ¡Madre mía! Voy, contesto. Pizzería. ¿Hola? Pizzería Manser, hola. Hola, ¿qué tal? Venía a preguntar si tenéis pack de 100 y 100. ¿Tenemos convenio? ¿Eres particular? No, nosotros trabajamos en el hospi. Ah, para el hospi. Claro, no tenéis convenio, No, pero... de momento no. Tengo que preguntar, porque al ser hospi creo que sí que puedo. Vale, pues... Lo pregunto y me vuelves a llamar en 5 minutos, ¿te parece? ¿Hola? Hola. Se ha cortado. Bueno, que vuelvan a llamar. Mierda, yo no sé. YOLO.
25 por unidad, ¿eh? 25 por unidad son... 2500... ¿No? 2500, sí. Entiendo que sí. A ver, estoy hablando con Yolo a ver si se puede o no se puede. Yo entiendo que será 25 la unidad, imagino. Mínimo. $2200 entonces por los 100%. Ah, bueno, son 200, serían 4400. Vale, pues cogemos y voy un momento hasta allí. ¿Qué le llevamos? Penes. Le llevamos penes. Y aguas. Y cafés, venga. Es que me llamó... Claro, es que yo no sé quién hostia me llamó ahora, claro. Voy a llamar al hospital. Pues voy a llamar al hospital. Recuérdale a José que haga un pedido. ¿Se puede entrar? Hola, ¿qué tal? Hola. Uy. Hola. Hola, ¿cómo estamos? ¿Está José aquí? Pues ahora mismo no está. ¿Por qué? Hostia. Porque acababa de hablar con él por si no... Por esto del pack. Ah, hablaste conmigo. ¿Eres del hospital? Ah, vale. Sí. Vale, sí, sin fallo. Ya hablé con él y me dijo que sí, que os lo puedo vender. Justo ahora os iba a llamar. A 22 por unidad. ¿El total? El total serían, pues, son 200 unidades, 4400. Vale. Eso es con convenio, dices, ¿no? No, es que no tenemos convenio aún. Lo intentamos varias veces, pero no... aún no pudimos hacerlo. Vamos a hablar con mi jefa a ver si lo puede solucionar y luego venimos. Perfecto, sí, sí. Y si quieren hacer el convenio, pues que se pongan en contacto con nosotros o que nos digan para ir por allí y nos pasamos un momento. Vale, yo se lo digo a Donovan. Vale, perfecto. De lo que sea, me decís. Vale, gracias. Nada, hasta ahora. Bueno, pues ya no hay que ir. Me de vuelta. Yo que le iba a dar penes. Ahí las van. ¿Y vinieron andando desde el hospital? No creo. Tendrán el coche ahí atrás, imagino. Quiero pensar. Recuerda a la José que hagan pedido. Yo no puedo hacer pedido, ¿qué? A ver. Artículos. Ya lo hago yo. ¿Qué pido? ¿100 de cada o qué? Voy a ver qué hay y relleno hasta 300 y fuera. Más o menos. 300, 350. 100 de cada, pero es que hay cosas que hay mucho, joder. Hay alguna cosa que hay mucho. ¿Para qué vamos a pedir 100? A ver. Abre el almacén. Mira, agua sí, Coca-Cola también. Cerveza italiana, sí, hay casi 300, yo diría que sí. De comida sí, de comida 100 de cada. Y agua y Coca-Cola.
Fuera. No te preocupes, ya me encargo yo de esta mierda. Ya levanto yo el negocio. Facilísimo. Pues, lo que pasa es que no me voy a poner a hacerlo aquí fuera porque me va a venir alguien y me van a llevar. Lo hago aquí. Me subo para aquí para arriba, de chill. Y hacemos el pedido. Vamos a ver. Ahora me Artículos. cuentas cuando hagas el pedido, clic XD. Esto va facilísimo. Mira, ya van casi 100. Si no, hay una cosa que se llama autoclicker. Le das ahí al autoclicker. Tic, 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 tic. Eres un quejica, sois unos quejicas. Tampoco es para tanto. Spaghetti también, venga. $100, vegetariano también 100. Penes. Y pido también de harina, sí. Espaguetis. Me molaría que hubiese un poquito más de variedad en pizzas y tal. En pasta igual no. Sí, un plato de carbonara. Yo quitaría uno de boloñesa y pondría uno de carbonara. Tendríamos un plato de boloñesa, un plato de carbonara y... Pero el di mare. añádelos al carro. Ya, luego los añado, ¿no? O se me borran. Me jodas, ¿eh? Ah, vale. Estaba flipando. Coca-Cola y cerveza es tontería tener 2 cervezas, tío. Es que yo quitaría uno de cerveza, pondría otra pizza más, la de piña, por ejemplo. Y la pasta quitaría el espagueti boloñesa, por ejemplo, y pondría espagueti carbonara. Café sabía, ¿no? Yo creo que sí. Ahí estaría, ¿no? A la derecha ves lo que hay. Ah, vale, aquí tengo todo. El inventario, joder. Sí, sí, pues solo con esto ya llega. Para que luego digan que Eddie no trabaja. ¿Por qué se mueven estas plantas? ¿Está viva? ¿Acaso está viva? Hay corriente de aire en esa esquina.
Me pagaron estos hijos de puta. No sé si me pagaron, Heidi, Heidi, Heidi. El mexicano infiltrado en la pizzería italiana. Rarete. No me fío de ti, que lo sepas. Estaría de puta madre hacer el convenio con el hospi, Les hacen pedidos tochos, tío. A ver si aceptan. Ah. Dios, tengo el TikTok abandonado, tío. La gente de TikTok me va a odiar. Debería hacer un directo en TikTok un día de estos, Es que me da mucha pereza, Si no fuesen tan cabrones y tan restrictivos con la censura, los de TikTok, lo haría sin problema. Pero es que estoy seguro de que si hago directos de GTA en TikTok, me van a banear la cuenta en 0, puta silla. José estará cenando. Supongo. O con Brianna haciendo cositas. No, déjalo, que esté tranquilo. El tabaco lo dejó ahí, la cartera también, así que muy lejos no fue.
Ya coche. cobraste. Rarete, ¿eh? Sí, ya cobré. Tuve que cobrar, vamos, son de 40. Tuve que cobrar hace un rato. O acabo de cobrar ahora. Puede ser, ¿eh? Madre mía, el fisio. Hoy tampoco fui al gimnasio, joder. Debería ir al gimnasio, ¿eh? Pasa que ahora quiero esperar un poco por aquí por si llaman los del hospital. Ay, qué parado está todo. El arriba está abierto. Qué raro. Gianmarco, otro italiano más. Joder. Salen los italianos debajo de las piedras ahora. ¡Quiero ni mirarte a la cara! ¿Sí? Eres rollete. Yo sabía que eras infiel, pero esto... ¿Pero qué pasa? ¿Esto? ¿Casarte? ¿Volver a casarte? ¡La pelirroja! ¡Todo lo que te perdonaba! Pégale, hombre. Pégale. Madre mía, vaya gallinero, Dios. ¿Ya les has dicho a todos estos todas está las pasando ahora? enfermedades que has tenido que superar? ¿Lo sabes? ¿Qué? ¿De todas las veces que te has acostado con guarras? ¡Díselo! ¿Qué le llamas enfermedad a estar locamente enamorado de ti? Pues soy un enfermo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Es una enfermedad. Lo que no entiendo es cómo es posible que otra persona se quiera casar contigo. Desgraciado. ¿Cómo? ¡Me ha pagado el herpes! Porque Freddy me encanta cómo se lo hago, no como tú. ¡Nando! 99999 acaba de suscribirse durante 4 meses. 4 mesazos. Madre mía, chaval. ¿Cómo pasa el tiempo, tú? De locos. ¡Quito pequeño! Lo he destrozado, Freddy Trucazo puede dar fe que tengo un sable que no me lo merezco. Pasa volando, tío. ¿Qué tal te va todo?
Madre mía, puto gallinero. Mentira, yo no tengo ninguna enfermedad. Se agradece, tío, se agradece. Nah, yo entiendo que cada uno tiene su vida. Bueno, el roleplay no a todo el mundo le mola. Y más si no sigues la historia asiduamente, es complicado seguir el hilo. Pero me lo estoy pasando de puta madre, que es lo importante. Esa sí que ya no. Por lo menos quedan como unas 5 aquí. Me está molando mucho el tema del roleplay. Estoy conociendo un montón de gente. Está guay, está guay. Me gusta, me gusta. Sí, sí, a ver. Yo ya dije desde un principio que a mí el tema de los números, pues que haya más gente o menos gente no me importa. Lo importante es estar haciendo algo que me guste. Y descubrí algo que me está gustando bastante. A ver cuánto dura. Pero en principio espero que bastante, la verdad. Le estoy cogiendo mucho cariño a mi personaje. Y a toda la gente que lo rodea. Me lo paso muy guay. Es bastante intenso. Hay momentos bastante intensos. Ahora es un momento, por ejemplo, es un momento de chill con el que puedo hablar con vosotros y estar tranquilo. Porque no hay mucho que hacer. Pero por lo general siempre pasan cosas guapas, tío. Está muy guapo. Este es mi negocio. Tengo una pizzería. Tengo 2 socios más. Somos 3 personas que tenemos una pizzería. Y bueno, aquí estamos levantando el negocio. Poco cliente, la verdad. Las cosas como son. Mucho porrero por aquí. Porrero. ¿No quieres una pizza? ¿No? ¿No quieres una pizza? ¿No? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Pero ya te digo, por lo general, la historia que se está montando y cómo está evolucionando el personaje me está flipando. De ser un mierdecillas que no conocía nada, ni nadie, ni sabía hacer nada, pues poco a poco ya voy teniendo mi evolución como delincuente, claro. Empresario y delincuente, no podía ser de otra forma. Señora, pero tiene que gritar tanto que pone el puto teléfono. Hostia, ese va puesto de café, ¿eh? A ver, de momento ya te digo, está siendo muy intenso el tema del roleplay porque para mí es novedad y me está molando mucho y tal. Pero yo imagino que con el tiempo iré bajando, ¿sabes? La intensidad. Ese que con la moto reventada, que hostia quiere. Con el tiempo iré bajando la intensidad, iré haciendo un poco de variedad, metiendo algún juego más, como hacíamos antes. Hay un grupito por ahí que me cae de puta madre y juegan también al Minecraft y al... Ahora mismo estaban jugando al Lethal Company y tal. Y algún día echaremos un vicio con ellos. Pero bueno, poco a poco. Y el tiempo pasa. Joder, a ver si se despierta José de una vez, macho. Hombre, Giorgio. ¿Qué pasa, Giorgio? ¿Estás aquí con tu amigo Heidi? Sí, me cae muy bien. Sí, ¿no? Es el primo tercero. A mí mientras que me pague. Claro. Este no paga, no me jodas. Este lo único que hace es... Lo único que hace es cobrar, el cabrón. Está más pobre que nosotros. Chup. ¿Y te parece...? ¿Qué va? Porque tiene pinta. Ya estás invocando la lluvia, joder. Pues sí, hay unas nubes un poco sospechosas y el viento viene así un poco fresco. Yo diría que sí, puede ser que caiga alguna gota. Va a llover y huele a queso. A queso olerá ahí dentro, aquí no. Y aquí así, aquí huele a queso. Eso es Heidi. Ayer estuvo comiendo queso y se lo dejó ir encima.
Casi le vendo 100 penes al hospital. ¿No? 100. Estamos ahí, vinieron por aquí a preguntar y le dije el precio y no sé cuánto y dijeron que iban a hablar con su jefa y a ver. Igual tenemos que ir José y yo por allí a hablar con ellos, a ver. Quieren hacer convenio. Claro, el pack de 100 solo se puede vender si hay convenio, ¿no? No se puede vender... Claro, no, pero a los hospitales y comisaría y tal, creo que sí, me dijo José. No sé, pregúntale. Sí, le pregunté a José y me dijo que en principio sí. Ah, vale. Pero bueno, que si se puede hacer el convenio mejor, obviamente. Sí, mejor. Viene bien. Pero claro, como allí en el hospital no trabaja nadie, complicado. Sí, es complicado. Ay. ¿Y qué? ¿Sabes algo de Brianna? ¿Repite? ¿Sabes algo de Brianna? No sé, a lo mejor se despertará un poco. Dale un poquito y se despierta a lo mejor. Menos de media hora a lo mejor, no sé. Ok. Salte para afuera, hombre. Salte para afuera a fumar un pitillo, toma el aire, que estás ahí encerrado con Heidi, que te va a apestar la ropa después. Total, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te vengan y te lleven, que te secuestren. Claro, es lo peor que te puede pasar. De verdad, el día que me respondan seré muy feliz. Tú sigues esperando la llamada que nunca llegará. Me va a salir barba este paso. Yo no le haría mucho caso, ¿eh? Ya te digo yo que lo más probable es que se hayan olvidado de ti. Pues bueno, si se han olvidado de mí, yo les peto el grupo a mensajes. No pasa nada. ¿Te fijaste si hay alguien más que tú en ese grupo? No, solo estamos 2 personas. Ah, vale. Por eso estoy por enviar 40 mensajes a ver si algún día se acuerdan de mí. Pero tampoco quiero ser pesado, ya mañana hablaré de nuevo. Claro. Tendrán sus cosas, estarán ocupados, vete tú a saber. Sí, estarán ocupados, supongo. Tocará esperar. ¿Qué remedio? ¡Ah! Pues yo me fui a dar una vueltecilla por ahí. Me fui hasta el norte. Estuve con Val. ¿La conoces, no? Sí, la conoces. Ah, la chica esa... Sí. Es que como aún no la he conocido, no tengo muy claro quién es. ¿No te la presenté? No me suena nada. Qué raro, juraría que sí. Hostia, se me cayó el pitillo, me cago en... Es muy maja. Bueno, pues ya la conoceré. Algún día trabajaba en el tequila, dijiste, ¿no? Sí. Algún día que vayáis al tequila me apuntaré. Sí. Bueno. Confío en ti, te lo puedo decir. Es mi debilidad. A ver, dime. Se podría decir que es mi única debilidad. ¿Cómo que es tu única debilidad? Pues sí, mi punto débil. Se sabe tu punto débil. Me gusta. ¿Y estás saliendo con ella? Bueno, estamos en ello. No hay nada definido, ¿no? No hay nada concretado. Pero sí, estamos bien juntos. La quiero, me quiere, pero no hay nada oficial. ¿Y por qué? ¿Y no has pensado en hacerlo oficial?
Sí, sí, ya lo hablé con ella, pero bueno, va a su ritmo. Bueno, todo a su tiempo, no hay que forzar las cosas Claro. tampoco. Claro, claro. Si yo no le meto presión, yo tampoco tengo prisa. Lo importante es que estemos bien. Yo ya te dije, yo prefiero estar solo. Es una relación muy sana. Ah, bueno, si es una relación muy sana, pues perfecto. Sí, 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 sí. Muy diferente que la que tienen José y Briana. Nos entendemos demasiado bien. ¿Y se lleva bien con ellos dos? ¿Con Brianna y con José? Con José sí, con Briana no tanto. ¿Por qué me lo estaba oliendo? La conoces muy bien. Es que es un poco arisca a veces. Te lo puedes imaginar, ¿no? Supongo, pero si me lo explicas mejor. A ver, pues Briana antes de estar con José... ¿Me estás Bueno. criticando? Sí, un poco. Te huele un poco el aliento a Critica, whisky critica. y tabaco. Critica Nada, la cara. le estaba contando el pasado de Briana antes de estar contigo. Y el por qué no se lleva bien con Val. ¿Porque a cuál de las dos está más loca? No, no es por eso. Porque antes de estar contigo, Briana, pues como que le gustaba yo un poco. Las cosas como son. Y bueno, cuando empecé con Val, pues no se lo tomó muy bien. Y ahí empezó ya el lío, básicamente. Y luego se conocieron y tampoco se caen bien. Entonces, como no se caen bien, pues no hay mucho más. Muy típico de Bri. A veces le cuesta llevarse bien con alguien porque sí. Sí, 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 claro. Sí, lo sabemos nosotros bien. Tienes mono, ¿no, José? Joder. Este tabaco es una mierda. Yo, si luego te pasas a comprar, te acompaño. Sí, porque a mí no me van a vender más de uno. Parecemos putos menores de edad, joder. No, no, el problema no es eso. El problema es que es caro que su puta madre. Yo voy a comprar un vape y un puro. Compra lo que más dure. Por eso voy a probar el vape. Lo que no se puede es estar como una chimenea, con el pitillo en la boca todo el día. Cómeme los huevos, que acaba de llegar el pedido. Pues venga, Y hemos mételo para el cobrado, almacén. bien. Para que luego digas que no hago nada. Trabajas menos que mi prima la tonta del pueblo. Sí, sí, ¿quién hizo el pedido? Ah, no sé si pedí la harina al final, creo que no. Quería tropezar, no tropieza, tío. Antonio, José Luis, baja. Felipe. Felipe. ¡Felipe! Llamaron del hospital. Que si le vendíamos un pack de 100%. Le dije que lo tenía que consultar y vinieron dos chicas por aquí. Tienes convenio con ellos, si no, poca cosa. Déjame hablar. Estoy hablando, no me interrumpas. Que se me olvidan las cosas. Eso porque estás senilla. Sí, claro. Será porque tengo pocas cosas en la cabeza. Nada, que vinieron por aquí, le dije el precio y tal cual, pim pam, y me dijo que lo tenían que hablar con su jefa. Lo que le dije yo, pues nada, que tendríamos que ir nosotros por allí a hablar con ellos. A ver. Hay que hacer el puto convenio de una puta vez. Sí. Porque al final nos están comprando cada 2x3, pero no tienen convenio. Sí, exacto.
No creo, médico ahora mismo. Son los que más nos llaman. no creo que sea tan complicado. Pégale una llamada allí. Y pregúntale si están y vamos allí un momento. Pero si no hay número. ¿Cómo no hay Pues número, ve. hombre? En No servicios. hay número. En servicios no hay número de los pitas capullos. Ah, porque están cerrados. No, y que no hay número de norma. Bueno, puedes Pues mandar manda un un mensaje mensaje. si no, o si no, ve, ya está. O Si sea, están mira. cerrados. Ah, bueno, está cerrado, claro. Un hospital cerrado, madre mía. Ni servicios Mercado mínimos. de Aquí, España. aquí me muero yo y no me llama ni mi prima. Bueno, pues no sé, eran dos chicas. Yo qué sé, no me dejaron ni número de teléfono ni nada, así que ya llamarán. Y si no, lo mismo, nos vamos para allí para la puerta y esperamos a que vengan. Claro. Somos dos señores vestidos de traje. Claro, y yo. Y tú. Claro. Y así piensan de que lo vamos a matar. No, así piensan que tengo escoltas. Que soy alguien importante. Que lo soy, o lo seré. Puede ser, puede ser. No te pongas metas. El cielo no tiene límite. Yo prefiero vivir la vida, como decía Marc Anthony. Pero si no la vives, desgraciado, que necesitas echar un polvo. Urgentemente. Todo a su debido tiempo. Claro que sí. A José no se lo digas porque te lleva al vanilla. No quiero volver. Y lo mejor es que te busques a alguien de verdad, no que lo haga por dinero. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer guardia allí a la puerta del hospital o qué? Pues qué silencio. José. Si quieres nos pasamos un momento y así aprovechamos y compramos tabaco. Quiero tabaco. Estamos piti, hombre, estamos piti. Fumar. No pasa, sí voy a comprar. Bueno, vale. Ya te pediré cuando se me acabe. Ok. Me pesan los ojos. Ay. Nada que un traguito de 1009 no arregle. Mira, calcetines. $5 pares, $5. Joder, pues sí que son baratos. Over here! Hey! Hola, qué arte. Dale ahí.
¿Por qué corre? No me jodas que no se escucha. Dale ahí. No se escucha, tío. Vaya puta mierda. Vaya mierda. Vaya bugueada. No sé si es bug o qué es, pero no va. No, así. Apoyarse. Muro no. Apoyarse. Apoyarse. Barra. Lo que sí que es bug, que estoy casi seguro 100%, es lo del tabaco, tío. Que cuando fumas tabaco te pone escudo, tío. O te pone chaleco. No tiene sentido. Eso tiene que estar bug 100%. Imagino que ya estarán avisados, pero... De todas formas, luego igual me pasaré por el canal de bugs a ver si lo dijo alguien. Sí. Fumar tabaco te pone chaleco. Poquito, pero te pone chaleco. Mira, fumas un piti. Ah, pues ya lo arreglaron. Era bug, ¿ves? Ya lo arreglaron. Antes te fumabas piti y te ponía chaleco. No tiene sentido, ¿sabes? Estaba bugueado. Ya avisó a alguien, fijo. Sí, no, promocionar tabaquismo no, lo que hicieron fue complicar lo que flipas. Porque antes era poner la animación y ya fumabas. Ahora no, ahora necesitas ir al puto Badulaque, comprar tabaco, tener mechero... La virgen. Imagino que se podrá comprar papel para hacer los canutos, porque la animación de fumar canuto tampoco está. Tampoco funciona. Imagino que estará... que tendrás que liarte el canuto o algo así. Ah, allí en la tienda, claro, en el Grow. No fui. Si aún no fui a esa tienda, tengo que ir, tío. Tengo que ir hasta allí. ¡Uy, cómo me pica el culo! ¡Ay, ay! Que se me mete el tanga. ¿Qué hostia haces? Te está comiendo seguido. Le entró la ansiedad. Sí, es probable que en el Grow igual te venden allí el papel. Probable. Si es así, pues puede ser. Porque el tabaco tú compras la cajetilla, pero luego la abres, ¿sabes? Y tienes los pitillos sueltos. Uy, cómo me pica el culo. Y con el mechero. Cigarro Redwood. De Redwood de toda la vida.
Nino, nino, nino. 6.200. Se gana una puta mierda, pero bueno, estando aquí parado en la puta pizzería, al final, poco a poco va subiendo algo la pasta. Una puta mierda, pero bueno, mejor que los 100 pavos del paro, pues mira. Lo malo que te ata estar aquí, tío. Es que en el paro lo bueno que tiene es que te puedes mover por ahí. Te vas de un local para otro y sigues cobrando. Ahora mismo, al estar contratado, como no estés aquí, no cobras nada, tío. Te ata bastante al trabajo, tío. Te ata bastante a la zona. Una putada. Yo prácticamente estoy ganando lo mismo ahora trabajando aquí, cobrando bien, que cuando cobraba el paro. Porque el paro lo cobraba siempre. Y aquí casi nunca estoy. Pero bueno, no pasa nada. Tengo que volver a las chambas. Tengo que volver a las chambas. No sé cómo hacer, pero tengo que empezar a chambear otra vez. La putada es que lo de los desguaces no quiero llevar el Jester. Hacerlo de los desguaces. Y en el panto tengo la pipa en el maletero y... podría cambiarla, pero es que me da pereza. Una tontería, sí. Pero es que si la meto en el Jester, luego no puedo andar en el Jester. Entonces estoy usando el panto de armario. A ver si me compro una casa. Si me compras una casa, cambiaría bastante el rollo, la verdad. Tener un garaje en la casa, un sitio donde guardar todo. El apartamento paso. Yo no me meto en el apartamento, están bugueados. No sé ni lo que tengo en el apartamento. Con esto digo todo. Ah, yo en el motel no dejo nada. Hace siglos que no voy al motel. Nah, me compraré una casa, lo más seguro. Me da un poco de palo. Porque... yo qué sé. Porque aún es pasta. Pero me compraré una casa. No probé el taladro, no. Si estoy yo solo no voy a hacer nada. Y Martina está enferma, no se conectó. Isaac tampoco. Y mientras tanto, pues estoy parado. Lo único que puedo hacer yo, por conocimientos, porque es lo único que tengo conocimientos, es la mierda del... la mierda del desguace o los coches de import. Pero bueno. Tampoco tengo prisa por conseguir pasta. Sí, prefiero tener pasta, obviamente. Pero... de chill. Es que a mí solo... ya te digo, haría los puñeteros coches de import, pero es que ahora mismo tengo el panto ocupado. No sé cómo hacer. Igual le digo a José que me guarde la pipa aquí en el almacén de la pizzería. Otra opción. Le puedo decir a José que me meta la pipa ahí, pero lo malo de eso es que yo no tengo acceso a la caja fuerte. Si José no está, no puedo cogerla. Entonces me tira un poco para atrás. Porque ya te digo, por poder podría guardarla aquí en el almacén de la pizzería. Más seguro que ahí no va a estar en ningún lado. Ahora mismo. Si tuviese acceso la guardaba ahí. Pero al no tener acceso me frena un poco. Ya me jode tener el taladro ahí guardado. Porque si lo quiero usar yo y no está José no puedo. Es que lo de los cajeros a mí me da rollo porque no sé muy bien cómo va. Entonces prefiero ir con alguien que pilote, para que vaya de piloto por si hay que escapar. Irme para allí para el norte y hacerlos allí en el norte. Sí, otro... podría comprarme otra mierda de coche, sí.
ir allá al compraventa y comprarme un carro cualquiera, una moto mismo. Y al final, para hacer los desguaces, simplemente... A ver, por comprar no tendría ni que comprar. Puedo lanzar un coche y ya está, pero... Poco a poco, yo qué sé. Me gustaría tener una motito, eso sí. Una motillo me estaría de puta madre. Pero no barata, una moto, una Sánchez o algo así, que esas ya no sé cuánto valen, pero aún cuestan pasta. Pero estaría guay tener una Sánchez de esas. Que no sé qué precio tendrán allí en el compraventa, podría preguntar. Si está abierto, pego una llamada, a ver. Pues no está abierto. Estos andan a toda hostia por el paseo con los coches, tío. De verdad. Pareces una estatua. ¿Qué pasa? Yo estoy aquí apoyado, bien. Controlando el negocio. Alguien tiene que vigilar esta mierda, ¿no? Toma. Te la llevas puesta. Era un puro habano. No, gracias. Huele a mierda, tío. Hostia, qué peste, tú. Huele a mierda, anda que sí. De vete a tomar por saco. Dame el tabaco si quieres. Puro no, pero tabaco. Tabaco tienes que tener tú, hijo de puta. Ya, pero si me lo das tú, ¿no lo gasto yo? Recuerda a un colega que tenía. Cago en la puta. Era su estanco particular. Vaya peste, suelta el puto puro ese, chaval. Madre mía. Voy a mirar las instrucciones, ahora vengo. Ok. No, las motos del trabajo no puedo usarlas para eso. Porque se la lleva la grúa, desaparece. Sabe a viejo. Sabe a viejo. Por lo que soy. A ver... ¡Hostia! A ver a qué te huele esto, anda. El vapor. ¿Qué vapor ni qué vapor? El vapor. A ver a qué te huele. Me huele a cereza. ¿No tienes más mierda para meterte en el cuerpo o qué? Sí. Porro. ¿Quieres? Pues dame de eso, sí, claro. No, no tengo. Ojalá. El vapor huele mejor que el puro, por lo menos. Sí, sí, no, sí, me huele. Hay que ir al Grow, allí quiero ver si venden papel. Porque no puedo fumar porros ahora, no hay porros. ¿En el Grove? En el Grow Shop, tío, en el Grow Shop. Ah, en el Grow Shop, vale. Sí, pero eso abre nada más que de día, ¿no? Efectivamente. Pues nada, Cora, Pequeños saltamontes. No te queda nada. Me cago en la puta. ¿Pero qué te harían? ¿Por qué te quieres cagar encima de ellas? Pues son toda una puta. Como si fuese algo malo eso. La verdad es que sí. Esos vecinos de ahí al lado a mí me rayan, ¿eh? ¿Qué vecino? Estos de aquí están siempre con la luz encendida. Sí, toda la noche follando. Joder, yo no sé.
¿Cómo te gusta juzgar a la gente? No, te lo digo yo porque una vez tiraron un puto cuadro de la pared. Ah, vale. ¿Y cuánto te costó el vapor ese? Pues no lo sé. Me ha salido todo por 4,50. El líquido, los puros y el vapor. Joder. Bueno, pero el vapor ya se queda para siempre. Ya no hay que comprar el líquido. Si Sí, quemo la claro. resistencia, pues bueno, le cambio la resistencia y se acabó. Y las pilas. No, las pilas no, se carga como el teléfono. Ah, que es USB. Ujú. Oye, el puro se llama 69. Yo creo que me está diciendo cada cosa rara. Prueba. Ya lo he probado. Hay que hacer convenios. Hay que hacer convenios. Hay que hacer convenio. Ya nadie quiere hacer convenio. Nos falta nada más que el puto hospital. Y en el hospital no hay nadie. ¿Sabes qué voy a hacer para hacer el puto convenio con el hospital? Ahora le voy a pedir el número del Holiday este, que nos dijo que está casado con la directora del hospital, que me pase el número de la puta directora y que venga un día aquí o que me llame cuando esté currando, coño. Eso sí que trabaja menos que yo, me cago en la puta. No hace falta que insultes a nadie. Yo no estoy insultando a nadie. Dijiste la P palabra. Yo me cago en la puta. Dijiste la P de... De perro. Ay, Dios. Te voy a lavar la lengua con el estropajo. ¿Nunca te lo dijeron? Sí, claro. No me la lavo mi madre, me la vas a lavar tú. Pues te tiro las tablas. Te tiro las tablas todas. Sí, sí. Tú las colocas, yo te las tiro. Te las tiro, te las tiro. No te voy a dejar ni una. Sí, sí, sí. Bueno, igual te dejo una, venga, dale. Ya no tenemos radios, ¿no? Joder. La radio la tiene que tener Briana. Sí, hoy me fui, como estaba todo bastante tranquilo, me fui con ellos de paseo. Te voy al gym. En ese papelera hay algo raro, echa humo, ¿eh? Yo no digo nada. Pff. It's crystals, de la que Yellow, Jack. El Yellow últimamente está abierto constante, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cositas. A ver si abro el tequila.
¿Qué pasa, vergas? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Ese quién coño es? Ah, ese es el M. Ah, son los de ayer. Le viene a cantar a Briana. La pella está fatal. Uy, cómo me pica el culete. ¿El José qué hostia le pasa con las camisas, tío? Que se cambia de camisa cada 5 minutos. ¿A ti qué te pasa con las camisas? Muy buena esa. Muy buena. No sé qué hostia le pasa con las camisas. Se cambia de camisa cada 5 minutos. No lo has escuchado. ¿No? Le han puesto a tocar la guitarra y a cantarle. Ha pasado José y ha dicho, no malgaste tu tiempo. Se va a casar conmigo. Me ha gustado, la verdad. Está bien. Muy bien, le doy un punto. ¿Ves cómo hay que circular por esta carretera? A ver si aprendéis. Que vais por aquí como locos. Ese es porque está buscando cocaína. Está limpio, ¿Cómo piado. lo sabes? Mira Está cómo está buscando, acelerando, vamos. mira cómo está acelerando por allí ya. Vamos a ir al gimnasio. ¿Quieres venir? Quiere estar limpio, Pabri. Aunque me quiero obligarme a cambiarme el traje. Quiere que me quite el traje para entrenar. Sí, que aquí no trabaja ni Dios. Ese es un sacrilegio. Ya trabajo yo. Raret del pavo este, ¿eh? Ah, que son colegas. No, ni, no, ni, no, na, no, ni, no. Mira, Eddie, mira el coche que me he pillado. ¿Cuál? El Mercho. ¿El de importación? Sí. Es un buen bicho ese, ¿no? Está guapo, ¿eh? Pillado 240 sin full tuning, ¿eh? Me cago en Dios. Qué puta locura. Yo me pillé el Supra pensando que ibas... que ya volaba. Tus cosas, que te está buscando de Ah, voy. Sí, 40 babazos. Con mucho amor. Está guapo, guapo. ¿Qué es? ¿Espagueti? ¿De qué? ¿Viste el Mercedes de import? 240 sin full tuning.
Una puta locura. Cosas como son, el coche está guapo que flipas. Sí, está bastante guapo, la verdad. ¿Has cobrado, Eddie? Ni puta idea. Eddie, ¿a ti te ha pagado el banco ya o no? No sé. No me fijé. Que me parece a mí que todavía no han pagado. Yo antes cobré, creo que eran 40 y pico, ¿eh? Pues es que vaya con retraso. O que el banco ya haya cambiado a la hora de dar los cobros. No tengo ni idea. Pues es que cobráis ahora a menos cuarto. Pues no sabría decirte, tío. Tú estás esquizofrénico, tómate las pastillas, hazme el favor. ¿Por qué dices eso? A mí no me pongas vocecita. ¿No te gusta que te ponga vocecitas? No me da. Pues nada, pues te hablaré así entonces. Con mi voz natural. La matrícula, es fácil. José. ¿Has cobrado? No. En el compraventa. Sí, Creo que ya. ¿Sí? Según ella, según acaba de decir, sí. En el compraventa tienen una moto más guapa que la tuya. Me suena la polla. Una Kuma o algo así. Las Kumas son mierda Una comparado con las Kakucho. Sí, vale 80.000 pavos. Sí, por eso te digo, que corre menos que esta, cojones. Todo Tengo una flipas. chavista. O a correr menos. Si es la mitad que esta. A ver, ¿eso qué significa? Porque hoy tampoco podía hablar con Coral. Cago en la hostia, pero madre mía. Pero ¿cuándo vas a esperar? ¿Cuándo será vos? Acabo de despertar y Coral se ha ido a dormir ese rato. ¿Y la bada qué? ¿Para cuándo? Cuando me salga de la polla. Bueno, entonces. Será. En breves. Gracias. Hay que tener una mosca, perdón. Lo aprecio. Vamos a ir al final. No sé. Arturo está agresivo. Comerme la polla. ¿Ves? ¿Ves que está agresivo? ¿Cómo? Eso por ahí. Bueno, vale. Ah, vale. Sí, el señor mayor es ese. Es que te va a demorar. Vale, padre del cruz. Ay, Dios. Bastante largo. Hay que buscar una novia a Giovanni, Me acabo de enamorar. ¿Cómo que yo? ¿Quién coño es Giovanni? Giovanni. Giorgio. Giovanni. Claro que sí, Braga. Quiero ese coche. Yo le llamo Giovanni y me contesta. Que tiene más educación que tú. José, cómprame ese coche. Sí, con la polla te lo voy a comprar.
Venden un todoterreno por 5.000 pavos en el compraventa. Pero tiene que ser un todoterreno de mierda, ¿no? De 2 puertas. Pues yo no sé, si quiero un todoterreno. Todavía está esperando, me parece a mí que... A mí me la pela. A que le llamen. Para renovar el DNI. Apañado. ¿Se te va la princesita? Y esos que venían ahí, el de pelo azul y ese, son los amigos de... Son amigos de Coral, la que trabaja aquí. Pero es que nunca está aquí. Vienen a buscarla, pero nunca está aquí. Trabaja más bien poco. Sí. José está celoso. José está celoso. Este cualquier día se mata con la moto. Uy. Oh yeah. Que soy el único que está trabajando. Salieron de servicio todos. Eran putos vagos. Ah, no, están esperando a cobrar. No se escucha el chisme desde aquí, joder. Ya volvió José. Puedes quitarse solo. Ah, no, no es José. Es el mecánico. Venga, chulo, que vaya bien. Cariño, cuídate. No ve que hay gente más sosa, que no salimos los días. Estoy muerto. Escúchame, Arturo. ¿Qué pasa, Eddie? Me animo, pero no me ¿Qué pasa, tío? ¿Y qué? ¿No tienes pensado meterle el tuning ahí al coche o qué? Cuando tenga dinero. Ah, amigo. Que me deben 14.000. Un Te buscamos a una de tu edad. Tú como yo, entonces.
Escúchame, yo solo. Sí, me secuestraron una vez. Todo el mundo me dice lo mismo. También. Sí, ¿no? qué Cabrón, raro. debe 14.000. Hostia, pues vas apañado. No, somos amigos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, buena amistad, buen contacto. ¿Qué llevas tú ahí, macho? Sí, está un poco loco, la verdad. Arturo tiene que. Bueno, ¿quién no? Una chupa ¿Y ese qué hace ahí? Hermano, ¿tú sabes también lo que tengo chupado? ¿Quién? Uy, ahí hay algo, Ah, Nada, lo dejo ahí. Joder, que no veas, con la cual trabajo bien. Eso de fuma tanto Arturo, que tiene la cara chupada. Pero que fumas si yo no fumo. 14.000 pavos al Bo. El Bo le va a devolver, va. Sí, sí. Yo no me voy a quitar. Si quieres, espérate, voy a tener el mío. Lo ponemos, yo pongo todoterreno en medio y no pasa, Bueno, poco en medio sí que está. ¿Qué le pasa a ese? No sé. No. Débora, ¿no te animas? Yo no. Yo quiero Vamos, dejar Débora. esas cosas en el pasado No sé. mejor. ¿Cómo que en el pasado? Uy. Toma. Pues algún día ya contaré. Uy. Bueno, pero te lo piensas. Tú lo meditas ahí con la almohada y si te animas, pues te vienes. Hola, hemos llegado. Es aquí el club de cruising. Sí. ¿Qué dices? Correcto. ¿De qué? Buenas. Listo, ¿dónde está Hola. la lista para apuntarse? Allí. En lo blanco, en lo azul, ¿sabes? En lo que ponen los santos. Lo dice. De Pero estoy me tengo que hablar contigo, ¿eh? ¿De cruising? ¿De qué? ¿De cruising? ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿Con lo abierta que tú eres? No, a ver, explícamelo. Dime. ¿Qué Quiero hablar pasa? contigo. Cruising es lo que va la gente a... El por ahí Pepes. por el campo, ¿sabes lo que te digo, no? Hombre, yo me quiero apuntar, que ahora con el todoterreno no lo puedo hacer. Joder, explícamelo siempre de que se lo van a hacer ahí. Escúchame, que el cruising es. Lo que pasa es que van dos hombres, no sé, las matemáticas a mí no me cuadran, pero bueno. Cada uno... Ah, es José, coño. No, va todo el mundo. ¿Pero qué? Pues te digo que... Dos hombres, yo no me entero. A ver, a todo el mundo. ¿Te fijaste cómo se parece a José ese? Mal. Sí, bastante. Joder, Creo A que ver, va conocer. todo el mundo, pero yo veo nada más que dos hombres, entonces... ¿Ustedes hacen cruising? Pero claro, ¿Qué es eso? si no me dice que el cruising no. A ver, explícamelo, me interesa. Es que no lo sé, por eso venía a preguntar. Pero tú que qué- era aquí. ¿Qué has escuchado? Ir a la montaña y echar un kiki. Ah, ¿Es eso? ¿cómo? ¿Ah? ¿Qué? Sí, me lo ha dicho este. Nadie escuchó nada, ¿no? Venga, Briana, vamos a hacer cruising. Vamos a hacer cruising todos ahora. Yo pensaba que era como senderismo. Briana, Oye, la chica de atrás tiene novio, entonces Oye, si hacemos Cristian, cruising te llevas la peor parte. creo. ¿Tú sabes lo que es el cruising? Que él no lo sabe, tío. Da igual. A mí no me suena tampoco, ¿eh? Tampoco, ¿no? Pero, ¿Tú sabes lo que es el cruising? ¿Conoces el club aquí o no? Ni puta idea. Yo me estoy volviendo loco ya, no entiendo nada. ¿Cómo que no sabes? No sé, a ver, estoy liándome. Va, tú seguro que eres la presidenta. Sí, tengo cara de presidente de cruising. Presidenta del cruising. ¿Dónde? Escúchame. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Senderismo o es echar un polvo? Digo, Oye, Chiquillo, no sé, en tu yo momento. quería venir aquí a preguntar, por eso. Es que yo tampoco lo sé, le he preguntado. Chiquillo, que te venga un momento. te digo. Hostia. Ven. No me pegues, hostia. Un kiki ahí en la montaña, a ¿Cómo lo que un- Heidi. Un kiki, a los Heidi. Folleteo. Pero Heidi follaba en la montaña. Hombre, follaría en la montaña, la pobre. Pero si era una niña, hija de puta. Joder, Madre mía. Esto acaba de degenerar en Heidi follando Sí. en la montaña. pero Yo era con cada el vez, amigo o con ya el cada vez abuelito. entiendo menos esta conversación. El abuelito estaba muy solo y Ya estás con el puro, tío. Uf, qué mal huele ese, tío. ahí con las cabras. Me lo ha dado José para que pruebe. Pero me cago en la virgen. Me Hay que gusta. escuchar. O sea que no solo te gusta el cruising, que te Un gustan rollito ese de tipo de primavera, cosas. Como no venga. No estábamos Lo hablando de los estábamos dibujitos hablando de también. cruising. Lo de los dibujitos también. Ahí la vi. No, hombre, yo soy más de hacerlo, ¿sabes? De ¿Cómo? vivirlo. Pero, ¿de qué estamos hablando? De cruising. Cruising. Pues entonces claro que hacer cruising, ¿no? Lo acabas de reconocer. Hombre, si es de echar un kiki, sí, si no. Entonces era la presidenta. ¿Tú? ¿A ti quién te dijo que era aquí?
Coño, a mí me lo dijo Martina. ¿Quién es Martina? ¿Martina? ¿Martina qué? ¿Martina? ¿Cómo es esa Martina? Pues Martina, la de al lado, la del barrio. Mucho que digas Martina, no tengo ni puta idea Coño, de quién es esa Martina. ¿Sabes Martina? Escúchame, entonces lo que creo que es cruising ese. ¿Cómo es? ¿Eh? Rubia, morena, pelirroja. A mí me suena a crucero, no sé. Y su puta madre. Follar en un barco o algo así. Pero ¿no le has visto el pelo? Es calva. No. Pues entonces, ¿de qué color tiene el pelo? Rojo. Vale, entonces... Vale, ya sé quién es. No, en verdad es Yo no que... he hablado con ella, ¿verdad? Como el 90% de las tías tienen el pelo rojo, pues... Básicamente. Apellido. González. Pero vaya interrogatorio le estás haciendo. Todo para saber qué es el puto cruising. Y así le dices qué coño es el cruising, que me interesa. ¿Cómo que te interesa? A ver, que alguien explique lo que es el puñetero cruising ese aquí, porque... Hermano, el cruising es ir a follar al campo, a la playa, ¿Ves? donde sea, con grupos desconocidos. Uy. Es que no te enteras. Ah, ¿ves? Pues este es el presidente, joder. Ya decía yo. Tiene que estar desconocido. Sí. Entonces no podemos ir, Briana. Entonces, ¿por qué no? Yo voy. Porque yo te conozco ya. ¿Y qué pasa? Pues entonces no es cruising. Es solo para desconocidos. Mira, no te conozco. ¿Quién eres tú? Entonces no es cruising, es vicio, Briana. Yo no sé quién es. Bueno, vicio, tampoco me importa a mí. Mira, Nos hacemos los que ¿Yo no quién nos soy? conocemos. Me pongo ahí de morena y ahora no sé quién eres. Hostia, ahora llega José. yo no sé quién soy. José, No sé. tiene que su clon. Estoy desorientado, soy Sí, sí. mayor. Hombre. ¿Quién Yo es? soy Mira y me desnuda. Paquita, la del barrio. Oye, escúchame, sí, ¿cómo hombre, consigo yo el sí. verificado del Inchampi? Tienes que meterte al club de cruising en Instapic. Y pagarme seguirnos. $2000. Club de No. cruising. Claro. ¿Cómo se escribe cruising? Cruising. Cru y sig. Claro. ¿Qué es eso? Con el... Si no, no, ¿eh? Con el- Si Pero no, ahí no es. ¿es con G o con J el G? Con G. Oye, Briana, ¿tú me sigues en el Inchapi? Yo no. A mí no me sale el cruising, ¿eh? Sígueme, Sí, sígueme. hombre, que no existe. está ahí. Sí. A mí no me sale. Crazy Club. Sígueme, Oficial. Briana. Pero deletrea, hombre, deletrea. Os vemos todos los días Pero en, deletrees. en pizza, en la pizza de eso, en la playa. Creo que no estoy publicando. Quizás en el chiringuito. Pasa y... Sí. Ah, pues muy probable. Te paso una. Mira. Mira. Os paso. Por Bluetooth. Cristian, ¿estás buscando tú también el club de cruising ese o qué? Hombre, es que nos interesa a todos de repente. Ah, el vale, cruising vale. es muy interesante. Que es muy interesante, dice. Me cago en la puta. No, yo estaba mirándonos. Mira, aquí esto es una foto de un día que estaban haciendo. Mira. Sígueme, soy Briana. Mira. ¿Esto qué cara ya de ese? Hay que ir disfrazado así de feo. No, cada uno va como le salga del pito. Porque yo ir Bueno, así de esto yo perro- supongo que sería un día especial, no sé. Claro, una temática navideña. Sí, sí. ¿Quién iba de Papá Noel? No sé. Y de los Reyes. Yo no sé, es una foto que hay que van subiendo los de cruising, ¿sabes? Joder, qué grande. Briana, sígueme en el Inchampi. Dime, Dime. búscame. ¿Has ido tú? Yo me llamo Lorenzo Caliente. No. Búscame. De eso no tengo. tío. Pero cabrón. No eres ¿Qué más pasa? flojo como muñequita, ¿eh? Ya está. Venga. A ver, Bueno, Briana. entonces os vais a informar del club del cruising para daros mi número. Y si sabéis me avisáis. Bueno, ¿Ves? Hay que ayudarse entre ciudadanos, Sam. sí, entre Lo ciudadanos. dice la Biblia. ¿Tú quién eres? ¿Al club Esa. del cruising ese? Yo soy Sí, ¿no? Briana. Sí, ¿no? Ah, encantado, yo soy Neo. A ver si te sale una novia. Encantada. Ah, Bonito Un nombre. novio o lo que sea. Muchas gracias. sí, sí. Fácil y sencillo. Genial. Efectivamente, como otra cosa que... pues, ¿La cara no te es familiar? Roberto. ¿Qué dices? ¿La cara no te es familiar? Sí, ¿verdad? ¿Por fin? Parece al jefe, ¿no? Sí, yo me costó que conseguir. sí, que me parezco a un tío que el jefe de Una aquí moto. o no sé qué, algo así. Sí, sí. Clavadito es. ¿Es una moto ahora? Ya me lo dijeron el otro día. ¿Quieres Bueno. conocerlo? Sí. Face to face. Sí. Espera, que te lo llamo. Dame un segundo. José se llamaba, algo así, Es ¿verdad? José, sí.
Cuando llegue le pegas un abrazo. Hasta un abogado me dijo, mira, vístete como el jefe de aquí, Sí, sí. ponte ahí y di que eres José. Escucha, cuando llegue le pegas un abrazo y dices, ¿cuánto tiempo sin verte? Te echaba Ha de llegado, menos. ya está dentro. Vosotros seguís Full drama. el rollo, ¿eh? Sí, sí, yo callado como siempre. Está arriba. Todo este tiempo he pensado. Vente, Arturo, que te lo Ahí está, tú cántale, cántale. De caminar, te he echado de menos. Sigue. A ver, espera, que tengo que cántale. Cántate una. Y tú Pero con baile. Cántate una Espera, con baile. que tengo La de que mayonesa. practicar. La de mayonesa. Tengo que platicar para cuando llegue. A ver. A ver. Ay, hermanito, cuánto tiempo. Yo lo vi Dame entrar. un abrazo. Ay, hermanito. A ver, pero dame un abrazo. ¡Hijo de puta! ¿Pero qué coño? Cuando lo Joder, hagas, pues, apártate bien. Se ha adelantado el cruising. ¿Alguien quiere un piti? Ya están hablando ellos solos. Yo tengo que comprar. Si quieres un piti, os invito, ¿eh? Yo no, lo Ahora dejé hace en un tiempo. rato quizás, gracias. Vale. Yo solo si es de contrabando. Dale mayonesa con el baile ese, que tú sabes, que mueve las caderitas. ¿Cuál? Súper bien. La de mayonesa. ¿Este? No, este No, el otro, tío. El que te gusta más, este, ¿no? Ese, ahora cántala. Cántala ahora. Mayonesa. Ole. Ya me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había probado se me subió pronto a la cabeza. Olis. Oli. ¿Qué tal? Pues aquí trabajando. ¿Está abierto? No Sí. me digas. Oh, llevo todo el día esperando. Vale, Ya pues está abierto, corre. me paso en un ratito. En nada, en 5 minutos. Perfecto. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Pues esperemos que no, Es imposible, porque dado que el helicóptero navega a una velocidad y a una distancia del suelo de 547 metros y los rayos no llegan a esa distancia, pues no pasaría nada. Pero no has tenido en cuenta la orientación sureste-oeste 45-90 del viento, en el cual puede rebotar. Hostia. Ah, claro. Se estrellan constantemente los helicópteros aquí, sí. Sí, yo tengo visto cada cosa. Es algo habitual. Creo que le dan a la licencia a cualquiera. Sí, o se drogan, una de dos. Oye, yo y mi amigo tenemos una duda, a ver vosotros qué pensáis. A ver. ¿Vosotros creéis que la Tierra es esférica o Vivo. es plana? ¿Qué es eso? Que él piensa que es plana. Claro. Yo creo que es un rombo. Yo lo pensé, pero fíjate que me encaja más un trapecio. Yo es que pasé demasiado tiempo jugando al Minecraft, creo que es cúbica. Pues no, entonces sería infinita. También. También, Bueno, puede no ser. No es infinita. Yo nunca he llegado a las Farlands. Yo tampoco. Es un mito eso, yo creo. Yo creo que es infinito siempre el Sí, mundo. sí, sí. Yo creo Sí. que es una simulación, el mundo real es Skyrim. No, hombre, no. Humano cree en el ordenador un mundo totalmente o un universo totalmente simulado, en ese momento tendremos a lo un mejor tiene problemas de 50% de próstata. posibilidades de que nosotros seamos totalmente simulados. Claro, es que es totalmente probable. Mira, Hay un fallo- si hay no un fuera una fallo en simulación, eso, podría hacer esto. Solamente hay un fallo en eso que Ayuda. dices, y es que en la cadena número 45.8 del ADN somos reptilianos. Exacto. Puede ser, lo dice el Tartaria, sí. No, pero fuera broma, lo que comento tiene todo el sentido del No, mundo. no, y es dilo tú, justo dilo desde tú. el momento en el que se crea ese borracha mundo artificial. Sí, no está, no, en realidad no estamos tan lejos de eso. Está Pero borracho. Claro, nosotros porque- somos artificiales entonces. Porque básicamente ¿Quién sabe? Lo que se dice es que si nosotros hemos intentado crear hasta que lo hemos conseguido eso, ¿quién nos dice que no haya pasado exactamente lo Claro, mismo, antes. que se repita el bucle? Claro, es un bucle infinito. Pues ahora sabiendo que estoy dentro de un ordenador soy más feliz, ¿eh? Ya cuando Yo lo creo vea, que somos no tengo hormigas. miedo. Sí, ¿verdad? Sí.
Venga, Vicente. Hemos tenido nuestra sesión de filosofía del día. Son 50 pavos. Se recuperó, ¿no? Se cayó, pero se recuperó el directo, ¿no? Yo creo que los padres son... Mariposas. Sí. ¿Creéis en Dios? A mí me encanta la Biblia, la leo cada noche antes de ir a dormir. Yo no necesito creer en nada, la verdad. Es eso. No, yo no creo, pero me relaja leer los versículos. Matías 13, 14... Te relaja o te duermes. El 4 no me Léele un par de pasajes, por favor. El 4 no me gusta. El 4 no me gusta nada, pero... Ah, pues léeme el 4, a ver. No. Matías 4, no. Matías. Ah, ¿acaban de tumbar a alguien? ¿En dónde? ¿Qué ha pasado? ¿En dónde el coche? ¿Ah? Seguro que le ha dado un bajón de azúcar. Yo veo sangre. Ajá. Bueno, pero a lo mejor será estaban que... haciendo la prueba del azúcar. Bueno, a lo mejor es la regla. También. A lo mejor la ha dado tan fuerte que ha hecho como el bote de ketchup. Hostia. Oye, las mujeres mienten tanto. Sí, que de hecho te ha dado plantón la otra, ¿eh? No, es que el jefe está meando mucho. Hasta me creo que la regla sea un mito. Que sean las experiencias del camino. ¿Tú crees Que no te puede ser una extrañe. cosa? Claro, porque los hombres no tenemos nada parecido. Y a mí eso no me cuadra, ¿sabes? No, a mí no me Somos cuadra. iguales. Claro. A ver, menos mal que no nos sangra el pito cada mes. De hecho, si te pasa algo parecido, preocúpate. Sí. Ya, si te sangra el pito y... Nada, aquí hablando de conversaciones de porreros, ¿sabes? El mítico, que después de fumarte un canuto ahí, filosofía. Sí, estábamos hablando de una cosa. ¿Vosotros creéis que las tías tienen la regla de verdad o verdaderamente es un mito? Y se lo No. inventan. No. ¿Nunca has sacado la espada manchada? Yo creo que puede Pasa. llegar a ser A lo mentira. mejor se mete en colorante. No lo sabes. Pero tú No, sabes el detalle pasa. de por qué dejan de tenerla a partir de los 50. ¿Por qué? Porque se aburren. Porque ya ahí tienen cazado al marido, ya está gordo, ya lo tienen cebado y ya no hay peligro. Vaya conversación de besugos. No, es porque tienen que guardar sangre para las varices. Ah, amigo. Es verdad. Claro. Ahí te doy toda la razón, ¿eh? Sí. Claro, como nosotros no tenemos que dar de mamar a los hijos, pues por eso. Conversación de garrolos. Bueno, no tenemos que dar de mamar a los hijos, pero sí a las Oye, mujeres. ¿y cuándo Vale. se cae el pito de leche? Es que a mí aún no... Me ha dicho mi jefa que ahora mismo José se encuentra ocupado. Así que si quieren venir otro día. No es problema. Ah, bueno. No hubo ¿pero suerte, trabajáis ¿no? aquí o qué? Sí. Venga, ahora. Voy a mear. Yo, bueno, trabajamos aquí, sí. En la pizzería. Amigo. Madre mía, pero esto parece, no sé, una... No he visto yo esto tan lleno en mi vida. De cruising. Me cago en su Claro. chorra vida. Al final hay que hacer el club de cruising, sí. Al final es que... Sí. Ya está pegando. De verdad. Toma, ahora ya, toma, para ver si. A ver, es que se lo merece, ¿no? Que le pegue. Coño, pero que le No, está meando, tipo de tranquilo. violencia está justificado. Nunca. No te equivoques. Pero que Tío, le dé otra para darle la te ha vuelta. comido la cabeza, con con Jesucristo nuestro Señor. Sí. Ya veo. ¿Qué hacen? Que se lía. Oye, ¿y compraste la sudadera en el Primark, los dos? Sí, estaba de oferta. Sí, A sí. ver. Solo quedaba en este color. Estaba al 50% de oferta, tío. Y no veas cómo abriga. Joder, además ¿Qué vas a saber tú si te la puso tu hermana? Pues si yo Sí, tengo seguro, calor, ¿eh? seguro Yo que no te sé cómo pusiste en el vais- probador y te iba dando cosas. No empujes, Están abrigados, ¿eh? Porque yo, mira, yo tengo calor. Somos tíos del norte, ¿sabes? Claro, sangre caliente. A ti el que te gusta Claro. enseñar ahí, cacho. Que a mí no me engañas. Hay que lucir el gimnasio, ¿sabes? Pero qué gimnasio, si no te he visto, no has pisado el gimnasio en tu vida, Julio. Pues por eso, coño, para que se note la diferencia el antes y el después, ¿sabes? Claro. Es mejor taparse, así te haces más interesante, ¿sabes? Ya. ¿Tú crees? Sobre todo si eres feo. Ah, bueno, eso sí, ahí tienes razón, ¿eh? Ese no Claro. es mi caso, la verdad. Tiene una moto ahí, pero estaba ahí hace un momento, pero Yo es que deslumbro. Sí, sobre todo el collar. Yo también. Sí.
Es del chino, me valió 2 euros. Ah, pues da el pego, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué les pasa a esos ahora? Están ahí hablando al lado de la meada. Sí, tiene que oler de puta Joder, madre. ya te digo. Golazo de Roberto por la banda, Roberto. Silbas bien, ¿eh? Hombre, aprendí en el campo para mover a las cabras. ¿Sois del norte entonces, vosotros? Oh, claro. Yo es que estoy acostumbrado al frío. Porque como no Ah. tengo abrigo. Claro. A todos se acostumbra uno. Claro. Mira los rusos, ¿eh? Y cuando vienen aquí. Sí, bueno, pero se hacen trampa, ¿sabes? Se meten una botella de vodka entre pecho y espalda y así cualquiera aguanta el frío. Eso sí. Cuidado, pero no cualquiera se mete una botella de vodka entre pecho y espalda, también te digo. Sí, eso también es de apreciar, ¿eh? Yo sé el truco. Van intercambiando. Traguito de vodka, traguito de agua. Bueno, se ha quedado buena noche, ¿eh? Sí. Yo me creía que iba a llover, pero no. Parecía que iba a llover, sí, la verdad. Ya lo dijo mi abuela. No, llevamos un par de días con buen tiempo. El tiempo es así, ¿eh? Sí. El tiempo es así, de repente está despejado y llueve, ¿sabes? Y no te lo esperas. Sí, o te Porque nieva. en abril, ¿Cómo te llamas, tío? aguas mil. ¿Cómo ¿Quién? te llamas tú? Tú. Yo, Eddie. Eddie. Encantado, Sí. Eddie. Encantado. ¿Cómo os llamáis ¿Cómo te vosotros? llamas? Yo, Ale. Me gusta Ah, ese nombre, encantado. Eddie. Sí, bueno. Digo que se llamaba así en la infancia. Yo me llamo Cristian. Cristian y Neo. Es verdad, Neo. Sí, te conocí el otro día en el tequila, joder. Cuando te confundieron con José. Ah, otra vez, claro. Pero tú trabajabas aquí o has dicho antes que no, ¿no? Yo soy su jefe aquí, yo trabajo poquito. Toma ya. Lo justo y necesario. A pegar latigazos, ¿no? No, tampoco, ni eso. Ni paso de temas de empleados. Somos 3 socios, se encargan ellos. Yo estoy en el paro, ¿sabes? Porque me lesioné del ligamento anterior cruzado y me despidieron los hijos de puta después de la baja. Joder, qué desgraciados. Pues aquí estamos buscando gente, seguramente. Nada, que no te engañe, que un vago Ya, de pero mierda. es que no, coño, de verdad, no puedo hablar. Tengo, ¿cómo se llama esto? Antebrazo de tenista. Claro, No puedo amasar. claro, está complicado entonces. Sí. ¿Y cómo te ganas la vida entonces? Pues mira, con una paga que tengo de mi hermano, porque tengo un hermano que tiene paga. Lo que pasa es que a él pues no la gasta, porque Amigo. está en casa, está en una cama, entubado y tal, ¿sabes? Un drama familiar. Ujú. No te voy a amargar la noche. Hombre. Pues sí, pues sí. Entonces con la paguita esa, sus tristes. Yo también sobreviví con la paguita del Estado durante una temporada. No te voy a engañar. Pero ahora me voy. Hay que disfrutar la vida, tío. Sí, fue lo que hice yo. Iba de fiesta en fiesta, de local en local. Tanto trabajar, ¿sabes? Y te metes ahí un día y eres viejo. Pero ya. ¿y este? Perdón. Y ahora desde que tengo el local, pues tampoco tengo mucho tiempo para mucho más. La verdad. Y eso que no hago nada. Pero es que si quiero cobrar, me obligan a estar aquí. Sí. Oye, dime una cosa, ¿la masa de la pizza la hacéis vosotros o vais a comprar? No, lo hacemos aquí. Tenemos una harina cojonuda. El otro día se rumoreaba que eran congeladas, ¿eh? Que va. Si tenemos ahí una harina de primera. Uy, hablando de eso, un segundo. A todo esto, Brianna, tú. Sí, aquí. Es que antes estaba mirando las páginas amarillas y he visto un anuncio que dice: vendemos harina para pan. Se vende caja de harina para hornear pan y otros tipos de dulce. Sí, sí. vosotros? No, que va. También vi yo ese anuncio. Me llamó bastante la atención. ¿Quién cojones pone un anuncio para vender harina? No lo entiendo. Si nosotros tenemos ahí harina para parar un tren.
Claro, por eso digo, a ver si es A que lo sois mejor- vosotros a lo los que, mejor los es que la un- estáis vendiendo. A lo mejor es un de estos, un productor con. ¿Esto cómo se llama? Coño, de la puta ciudad. Sí, ¿Cómo se dice? Local. Sí, un fabricante. De kilómetro cero. No creo. Como los coches. A $1 pone. ¿Qué va, qué va? Eso es un... Oye, a ver si va a ser otro tipo de harina del que estamos hablando, ¿eh? Sí, que no te extrañe. ¿Por $1? Pues coño, me voy a Pues hacer una también me renta, piscina, pues, me voy a hacer una piscina. Que no, cojones, que eso es como cuando venden entradas de estas de reventa que ponen. Vende un llavero y Sí, regala sí. una entrada para el fútbol. Algo de trampa tiene que tener. Yo también me quedé bastante intrigado con ese anuncio, la verdad. Porque, ya te digo, harina como la que tenemos nosotros, joder, vas al súper y la compras. Claro. Ya. Pero sí, rarete. Igual se refiere más a la harina gallega, la mítica fariña, ¿sabes? Lo mismo un día me llama papa que no sé de qué hablas. O sea, me llama como quiera. Bueno, algo muy parecido. Oye, ¿esto es verdad? ¿El qué? Refugios de animales peluditos. ¿Está interesado en ayudarnos? ¿Quiere visitarnos en un futuro? Cualquier ayuda es bien recibida fuerte. en estos momentos de construcción. El AMU no lo llegamos a hacer. Llevarlo a la realidad, 55.000 pavos de 100.000 pavos. Por una ciudad Madre mía. con Eso suena a animales. estafa también, ¿eh? Eso suena a Sí. estafa. Otra estafa. Dice que lleva ya 55.000 pavos, mi colega. El Amunation lo tenemos planeado, pero aún no... Que Martina está enferma y no se conectó. Pero yo dono si. Y el hermano tampoco. Los animales, si no, no. Hombre, capaz de mandarte al café a ver gatos, ¿sabes? Seguro. Qué puta esto. Oye, ¿sabéis que un día pillé un gato en la calle y lo llevé a Lugo? Y para que lo criaran allí y me lo adoptaron. Sí, porque allí son de acogida todos. Sí. Yo escuché algo de una chica que estaba recogiendo perros por ahí por la calle. También que quería montar una protectora o algo así. Pero no sé si será ese anuncio o qué hostia será. ¿Con un rehén es suficiente? Sí, claro. Pues yo creo que me voy a ir a dormir, ¿eh? Muy Bueno, bien. da la noche para eso. Llevo sin fumar 2 días. ¿Lograré 3? A lo mejor me quito, ¿eh? No estaría mal. Inténtalo. Estoy en ello, ¿eh? Mm. Estoy a ver si me engancha otra cosa, porque algo tengo que tener de vicio, ¿sabes? Claro, si te enganchate algo más fuerte y ya está, y ya se te pasa. Claro. de fumar. Claro. Es que si no fumo, no bebo, no follo, pues entonces me muero ya directamente. Algo tendré que hacer, tío. Bueno, pero ni que follar fuera una droga. Bueno, depende cómo lo enfoques, ¿eh? Follar está sobrevalorado. Ahí te doy la razón, ¿eh? Muy sobrevalorado. Pero hay que hacer algo, tío, en la vida. O sea, no puedo, me voy a morir, ¿sabes? Bueno, pero no toda la vida es follar, beber y fumar. Yo considero que todo en exceso es malo. Todo. Claro. Todo en su justa medida es bueno. Menos el amor. Droga- ¿Cuántos cigarros al día, por ejemplo, son buenos? Buenos ninguno, pero yo que sé, 3 igual no son malos, ¿sabes? Lo que te digo. Bueno, que no son malos una polla. 3 al día. ¿Y Bueno. 12, por ejemplo? 12 igual ya es demasiado. Eso depende de cada uno. El punto medio, sí. Claro, y drogarse de vez en cuando, como quien no quiere la cosa, pues tampoco es malo, joder. Joder, drogarse, pero... Bueno, Claro. un porrillo por ahí de vez en cuando. Claro, a ver. Claro, un par de polvos al día no es malo. Ahora, 20 Claro. polvos al día, pues. Pues te pellejado. queda, pues claro, en carne viva. Os voy a decir una cosa, ¿vale? Si no lo habéis hecho nunca, hacerlo. Os va a flipar, ¿eh? A ver. Fumaros un porro antes de follar. No, que no hace falta mucho, ya lo sé. Creo que no se me levanta después. No, créeme que sí. Sí. Créeme que sí. Yo que vosotros lo tendrían muy en cuenta, ¿eh? Lo probaría. ¿El qué? Perdón. Está aprobado, no te preocupes. O sea, antes de follar, fumarse un porro. Ah, sí. cruising o no? Sí, funciona así. ¿Qué? Del cruising, ¿se sabe algo? Es otro puto rollo. Sí, estamos ya. Vamos a empezar ahora. Ya estamos en ello ya. De hecho, ya está dando consejos este hombre. Sí. Yo estoy dando ¿Y consejos, no me sí. lo decís? Dice que Pues sí, Rubio, ya sé que no es complicado, pero para mi personaje, por IDP, mi personaje no sabe hacerlos. El que no lo haya probado tiene que probarlo. Entonces no puedo coger ahora de repente y ponerme a hacer Amunation si no sabe Y hacerlos. después el polvo. Tiene que aprender a hacerlos, con alguien que sepa. Yo me he liado Eso es el con la motivo otra principal. cosa. Las dos cosas, pero a la vez. Yo prefiero beber antes que un porro, ¿eh?
No, pero es que tiene que ser el combo, no es que Claro, te comes el claro. porro nada más. Es un ritual. ¿Y qué es mejor, Claro. follar o un Claro, es porro? como venir aquí y pedir una pizza o una Las Coca-Cola. dos cosas, Eso las no dos tiene cosas. sentido. Ya, Pide pero las dos cosas. si tuvieras que escoger entre una entre las dos, La mitad de cada. cuidado, Claro, Es una que un buen calada y porro- un poquito del otro. Claro, claro. Prefiero follar, de verdad. Bueno, pero Yo si porque nunca, tú si nunca ya has se te probado, ve. si nunca has probado lo del porro, yo te aconsejo que lo pruebes. No te va Sí. a decepcionar. Probaré. A mí enviadme un mensaje, que yo no me entero de nada. ¿Pero para qué? ¿Para llevarlo a cabo? Claro. Bueno, chavales, yo me voy a ir. Cuando quedemos ya Adiós. mandamos el mensaje. Adiós, Eri. Vale, a mí avisa. Bueno, un placer, chavales. Un Sí. placer. Venga, chao. Hasta luego. Pero aquí detrás. Mira, porque no hay sitios. Vamos ahí al tren y nos vamos. Y después ponemos carcajadas de fondo. ¿Sabes? Salimos de servicio. Tiburón sí. Salimos de servicio aquí también. Vale, me enfado contigo, vale. Cuidado. Hasta ahí. Pues yo creo que me voy a... Bonito coche, ¿eh? Creo que tan va bien. Sí, sí. Bonito coche, ¿eh? ¿Te gusta cómo quedó? Está chulo, ¿eh? Está chulo, está. Podía andar un poquito más, la verdad, pero está bien. Vamos a ver, está azulísimo. Sí, pero no pase de 200. ¿Cómo que no? Que va, 204 cuesta abajo. Hostia, entonces no corre mucho, ¿eh? Claro, es que corre poquito. ¿Y cuánto te ha costado? Este fue 45, 50.000, creo, si no recuerdo mal. Hostia, pues mucho dinero, ¿no? Bueno, a Sí, ver. No, a ver, más- tampoco es tanto, ¿no? Más un poquito de sangre, ya sabes, es de import. ¿Cuánto sangre? ¿Este cuál es? Ah, el de 30 litros. Sí, Hostia, pues no corre mucho, ¿no? Entonces para vale todo lo que vale. sí, la verdad que sí. Lo único que tiene es que agarra, que flipas, va muy bien. Ya. Es una tabla. Ya, ya. Bueno. Pero bueno. Está chulísimo. Sí. Venga. Venga, hasta luego. El panto está guardado. Lo uso de almacén. Para guardar cositas. Y para hacer trabajitos discretos. Porque con este coche doy mucho el cante. Este coche para irme a hacer desguaces y cosas así no me gusta llevarlo porque llama demasiado la atención. Y me lo roban constantemente, básicamente. Este coche lo dejas aparcado en cualquier lado y te lo roban y nada. Entonces cuando me apetece estar tranquilo y de relax, pues tengo el panto. Y para lo que me dan por él, que me dan, ponte 3.000 pavos por él, por 3.000 pavos no lo vendo, ¿sabes? Me lo guardo. De recuerdo, es mi primer coche. Vamos a Juntonina. Hostia, pensé que me mataba. Yo no, pensé que mataba al de la moto. El panto se queda de recuerdo, tío. Me da pena venderlo. Si fuese más pasta, pues no me lo pensaba. Si fuese un coche caro, pero... Para lo que vale, para lo que me dan por él, ahí se queda. Está el abogado también. Ay.
Mira cuánta iluminación hay aquí. Y allí en la pizzería está oscuro todo. Madre mía. Hay que decirle al ayuntamiento que ponga más farolas. Es que tengo demasiadas. Coño. Hola, chicos. Hostia, te has cambiado de ropa. ¡Ole! Estoy guapísimo, ¿eh? La verdad que sí, No os interrumpo, ¿vale? No, quédate, siéntate con nosotros. De hecho, me uno. Lo necesito. Estamos rezando para que nos den. Los fantasmas nos devuelvan el mando. Ah, vale. Lo perdisteis. Un día estaba en el almacén y al día siguiente ya no estaba. Seguro que lo tiene alguien en el bolsillo. He ido preguntando. Hay un compañero que pregunta todos los días. ¿Es esta? No es esta. canso de preguntar. Es meditación. Meditación. ¿Es la 1 o la 2? No lo sé. Este. ¡Ay! Se te doblan mucho las piernas, ¿no, Eddie? Sí. Me doblo mucho. Eres sumamente flexible. Flipas, ¿eh? Ni yo lo sabía. Sí. Pues nada, necesito relajarme, la verdad. Vengo de tener una conversación súper extraña en la pizzería. Un segundito. Chicos, ¿Qué ha pasado? nos han escuchado. Claro. ¿Qué me dices? Nos han escuchado. ¿Lo tienes? Me ha aparecido el mando en el culo. A ver. Estaba ahí. Del pantalón. A ver. A ver. ¿Qué canción quieres que ponga? No sé, quiero ver el mando, a ver si es verdad. ¡Míralo! ¡Oh! ¡Venga! ¡Ale! No lo esperaba, la verdad. Sí. Son la hostia. He recuperado la fe en la humanidad. Pues claro que sí. Faltaba yo. Sí, tal cual, ¿eh? Es que éramos dos y no nos hacían caso. Hostia, y lleváis 3 días cuando lo he solucionado en 5 minutos. ¿Quiere 3 días? Creo que haremos una semana sin el mando, tranquilamente. Pues soy bobos. Sí somos. ¿Qué ha pasado, Eddie? Cuéntame. Lo que quieras. Nada, que estaban montándose un club de cruising o algo así. ¿Vosotros sabéis qué coño es eso? ¿Un club de No. qué? ¿De cruising? ¿Qué es? No lo sé. Allá hablaban algo de follar en medio del monte. No lo sé. No entiendo nada. La gente está fatal de la cabeza. El cruising es, tú ves a alguien por la calle, te gusta, dices, quiero follar. Dices, oye, me gustaría follar. Esa persona, si está de acuerdo contigo, vais a un parque, un monte o donde sea, Sí. folláis y ya está. Y ya O no sea volvéis que- a ver en vuestra vida y cada uno por su lado. O es eso o acabas en la cárcel. Una de dos. Eso es lo que decía John Lennon con Imagine, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Cositas. Madre mía. Ah, También te digo, nunca tuvimos tanta gente en la pizzería. Normal, no queda nadie en el perf. No te hagas estoy con el tupper, ¿no? Sí, que aproveche. Gracias. Ya miré el anuncio de que te dieron el despacho, por fin, ¿no? Sí, fue una ardua batalla, no lo sabes tú bien. Me alegro mucho por ti. Gracias. Ay, Dios. Pero sí, fue terrible, ¿eh? Fue muy largo. Pero valió la pena, ¿no? Pues no lo tengo tan claro. Creo que sí. Buenas. Chicos, Hola. aquí se ha celebrado la boda de... Hostia, espera, que la música no te escucho. Que si hubo una boda en la ciudad y por aquí vinieron a celebrar. Hubo boda, pero al final no se hizo aquí. Se fueron a la casa del novio. Los de aquí del bar llevaron la bebida y tal. ¿Y quién se casaron? Pues el famoso Isidoro ese con un tal Freddy. ¿El putero? El putero con un tal Freddy. ¿Sacas al comisario? Hostia. Sí. ¿No lo sabías? ¿No te enteraste del chisme?
Pero que yo ayer estaba dormida, que yo llevo todo el día Ah, durmiendo. pues te cuento el chisme. Sí, se Chisme, casó chisme. con el tal Freddy ese. Yo es que no sé muy bien quién es. El comisario, el que dice Chim. Sí, pues con ese. Chim. El Isidoro se casó con el Navarro. No, perdón, el Isidoro se casó con el comisario. Sí, parece ser que sí. Yo al Isidoro este no lo conozco. Se casaron allí en la playa y después se fueron. Que yo lo vi en directo. Eli me hizo ahí en directo. Eli. Y, sí, Eli fue a la boda. Madre mía. ¿Y ahora Y- Pobrecito. dónde podemos conseguir gente que nos diga cómo es la relación de estos dos? Venga. Madre mía. Miren, Ahora, dicen que es un nosotros... putero, ¿no? Tú no serás Sí, novia el- del Isidoro, por alguna casualidad de la vida, ¿no? El Isidoro sí yo conozco que es un putero, pero el comisario pues no sé mucho, ¿eh? No, yo tampoco. Pero la cosa es que si cogemos una suya, le podemos preguntar cosas sobre Isidoro. Bueno, pues a cualquiera chavala de la ciudad, casi cualquiera, bueno, que cualquiera no. ¿Y Por ustedes, eso, ustedes dos esta chica, trabajan aquí? Yo soy cliente, habitual. Ella trabaja aquí, sí. Dime. ¿Qué decías? ¿Y esta chica ha sido novia del Isidoro ese? No, de hecho no lo conozco. No lo he visto en mi vida. Joder, tío. Nos damos Y ojalá seguir, y ojalá que ojalá que siga así, porque la única chica Pero mira, que no salió con el Isidoro. si vais la por la verdad pi- es que no lo he visto nunca. si queréis hablar con alguna que lo conozca, creo que está en la pizzería una chica que se llama Briana, que creo que sí que lo conoció. Eso sí, si os lo encontráis, no le digáis que existo. Quiero que siga así. No, tranquila, no te conozco. ¿Cómo te llamas? Gracias. No, por si acaso, Ah, no vaya a ser. ¿Pero que estáis haciendo una investigación o algo? ¿O qué? No, lo que pasa es que somos periodistas y pues Ah, no sé si aquí la señorita podría tener nuestros números, pero a ver si pasa algo por aquí. Por alguna pues, tener promoción la o algo, si queréis hacer. la noticia o eso. Es que, bueno, dame el número, se lo digo a William, pero normalmente trabajamos con Destiny, pero dame tu número. A ver, por si acaso se lo paso. Si pasa algo aquí pues raro o algo así, pues nos pasa la voz y... pues pásamelo, yo también, yo trabajo en la pizzería. Bueno, Ah, trabajo. listo. Ese Soy es su socio. jefe. Ah, pues listo. Ahí va. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Soy Fabiño, pero ponme Fabiño periodista o algo así para que no se te olvide que soy periodista y eso, ¿vale? Te paso también el... Sí, pero el número que me has mandado, ¿qué nombre tenía? Fabiño. No. Eu sou do No. Brasil. A ver, Teléfono de Fabiño. Teléfono de Fabiño. Búscalo Vale. como teléfono de Fabiño, ese mismo. ¿Y el tuyo, compañero? Carlos, te lo acabo de enviar. Perfecto. Y bueno, si os queréis hacer alguna promoción o algo, avisadnos, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Hasta luego. Pues Luego listo, podemos Chaito. hablar, vamos a tomar una Venga. por aquí. Hasta luego. Chao. Y encima mala suerte, dice gilipollas. ¿Cómo? Encima sale diciendo, qué mala suerte, hemos dado con la única puta chica que no salía con el Isidoro. Bueno, pues menos mal, ojalá no liarme nunca con él. No, coño, no lo hagas, me decepcionarías. Qué pereza, si no es que no lo conozco, si yo por lo que he escuchado no me apetece es que ni conocerlo. La verdad, no me apetece nada. Déjate. Yo tuve un pequeño encontronazo con él. Me lo dijiste, ¿no? Que dijo Sí, es algunas verdad, sí. cositas Sí, bueno. No. y no te quedó hizo nada. ni puta gracia. ¿Qué está viendo el abogado? Caso cerrado y está muy feliz. Mírale qué contento. Ah, bueno. Dime. Pausalo un segundo. Te lo pauso. Este caso es mentira. Pues ha de haber escuchado. Como que Este caso es mentira. Acaba de salir una imagen, que es una imagen de Twitter de toda la vida que llevo viendo yo 10 años. ¿Y yo qué culpa tengo? Este caso es mentira. Pues quéjate Eso es a fake, Ana María es fake. Polo. Ponme un caso real. Pues vale, voy. Ay, Dios. Qué show estos dos. Están siempre igual. A ver si este te gusta más.
El hielo abierto, es increíble, ¿eh? Está abierto todo el santo día ahora, chaval. De no abrir nunca, estar abierto siempre. ¿Quién está trabajando? Están los tres. Con subtítulos y todo, maravilloso. Sí. ¿Y últimamente qué? ¿Cómo duermes tanto? ¿Estás mala o qué? No, es que estuve un día hasta las 12 sin dormir y tenía que recuperar las horas sin Qué dormir. loca, sí, pero eso ya fue hace unos cuantos días, ¿eh? Nope, hace 2 días. ¿Fue otra vez? ¿Volviste a repetir? Sí, con Connor. Solo que él puede hacerlo y yo estoy mayor y no puedo. Mayor, dice. ¿Verdad? Sí, la más joven, ¿no? Pero bueno, en la vida, cositas. Ya, bueno. Y la daba por dentro. Y que lo digas. ¡Ay, que me han pagado, Eddie! Maravilla. Casi me Maravilla. 7.000 pavillos. Connor, ¿y cuándo dices que nos sin van a hacer subir nada. el sueldo? No depende de mí, ya sabes de quién depende. Ya, bueno, pero ¿cuándo lo sabes? O sea, más o No, menos. no se sabe, no se sabe. Está en ello. Porque si voy a cobrar 1000 la hora, tengo la cuma Pero- en 3 días, ¿eh? Pero tú no sabes cómo son los políticos. Sí, que lo sé. Sí. Pues ¡Políticos! Sí que lo sé, sí. se toman su tiempo. Sí, van a su ritmo. Y que lo cumplan. Dios, malditas moscas me ponen de los nervios, ¿eh? A mí también, la verdad. Parece que hay un cadáver debajo del sofá. Pues igual sí, ¿eh? Conociendo a William, igual. ¿Lo viste con William? No, no lo he visto. Desde el otro día Estaba- no le veo. Bueno, también estaba ¿Sí? dormida, ¿no? Estaba un poco rarillo el otro día, ¿eh? Sí. Está rarito últimamente. Sí. Yo no sé si estos capítulos tienen veneno, ¿eh? Te lo aviso. ¿Qué va? ¿Veneno de qué? ¿Qué va? Por si acaso. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Y tú ya te recuperaste de los tiros que te metieron el otro día o qué? Connor. Más o menos. Me duelen las rodillas, pero las manos están bien. Claro. Vale, ya voy a coger bien el maletín. Te tengo que hacer un maletín antibalas, ¿eh? ¿Quién te dice que ese no es? Tal cual. No, ese no lo es. ¿No ves que pesa poco? Sí, pero no veas el otro día el maletinazo que le metió ahí arriba al segurata. Es que lo tiene lleno de tuppers. Lo dejó tieso. Tiene los tuppers ahí dentro. Pues yo hoy estuve por el norte dando una vueltecilla con Val. ¿Y qué tal? Muy bien, la verdad. ¡Ole! Poquito a poco. Y con buena letra. Efectivamente. Me hubiera dado alguna rabia que me dijeran eso en el colegio. Bueno, el Erasmus, ya lo sabes. Es que ¿Qué soy más da? zurda. Claro, no, y la letra que más da, si se entiende. No, es que la mía no se entendía. Claro, la de los médicos tampoco. También es verdad. No, pero era porque soy zurda y yo de pequeña no sabía que yo tenía que girar la cabeza para poder ver
lo que escribo. Y pues se me enfadaban los profesores porque, claro, no veía lo que escribía, entonces escribía feo. De verdad. Tampoco me ha cambiado mucho la letra, ¿no? Pero bueno. Ahora es entendible, mínimo. Eso es lo importante. Transmitir el mensaje. Mucho diestro en el mundo, ¿eh? Qué asco. Pues sí. Pero es todo entrenamiento, creo yo. Todo el mundo es diestro, no lo entiendo. Yo creo que un diestro puede entrenar la zurda. Y un zurdo puede entrenar la diestra. Yo no puedo, ¿eh? Yo lo he intentado, ¿eh? Llevo muchos años intentándolo, pero no hay manera. Pues entonces yo seré ambidiestro. Pues probablemente. Porque yo para unas cosas soy diestro, pero para otras soy zurdo. Es raro. Yo solo uso la derecha solo para una cosa. ¿El qué? ¿Qué cosa? Ah, no. Ah, vale. No quiero saberlo. Hay cosas que es mejor no preguntar, Connor. Sí, no es nada raro, en verdad, ¿eh? Claro, ahora dilo. Por si acaso. Limpiarme el culo. Bueno. Voy a Oye. pensar. Piensa. Es que tu respuesta, bueno, tengo que meditarla. Medita. Mírale. Ni saluda ya el tío. ¿Quién entró ahí? Escuché algo detrás mío. Vicente. No ha saludado, ¿eh? Tendrá un mal día. Bueno. Los malos días no tienen nada que ver con la educación. ¿Qué le hiciste ya? Yo nada. Aparte No venía de a romperle trabajar el ayer corazón. igual. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tendré yo? También tienes razón. Pues hoy hubo una competición de drift. La cosa más penosa y lamentable que vi en mi vida. ¿Cuánta gente se estampolla como en el hospital? Nadie, pero es que no sé. Es que yo con mi panto hago mejor. Lo haría mejor. Tal cual, ¿eh? Es que en verdad el panto cochazo. Y poco se habla. Se controla muy bien, es muy chiquitito y cabe en todas partes. Sí. En otro contexto hubiera sonado muy mal esa frase. Es pequeño, pero juguetón. Tal cual. Por donde otros no entran, él entra. Sí. Solo entran. Por donde solo entran las motos, cabe un panto. Este caso es falso también, ¿eh? Porque. Fake. Su madre, o sea, que muere hace 6 meses y están también los dos. Bueno, hay gente que pasa el duelo rápido. Ya. Si no, pásame tú un capítulo y te lo pongo. ¿No creéis que eso está todo amañado? En verdad, tú envías ahí tu. Hola. 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 Tú envías tu historia. Y ellos hacen el capítulo, contratan actores y tal. Claro. Las historias son de verdad. El verdad. programa es falso. Ya, bueno, y tu barba también, y tampoco se habla mucho de eso. ¿Cómo? Estamos hablando de mi barba. Así como. No lo ha negado, ¿eh? No importa. Pero eso es falso. Todo. Sí, pues es la polla. Es chisme puro y duro. Inclusive esa señora hace como un mes la detuvieron saliendo de un Target porque se robó el súper. Eso lo miré y es mentira, Vince. Pues luego te lo mando por fuera para ver si es mentira o no. ¿Por fuera dónde? Yo sé mis medios. Cuidado con tu... No pasa nada. Cuidado, que es que los espíritus hoy están atentos. Hoy me han traído ellos el mando. Pues no tengo nada que perder, entonces me da igual. ¿Estás deprimido? Yo no. Yo sí. No, hombre, ¿Por no, qué? ¿Qué coño. pasó, abogado? Pues no La sé, gente le Vince. trata mal. Sí. Madre mía. ¿Y eso? ¿Y la boda de hoy no la oficiaste tú, Connor?
¿Cómo? ¿Qué boda? ¿La de Freddy y tal? Claro. No, yo oficié el divorcio. Ah, que ya están sí. divorciados también. Joder, esa parte me la perdí. Hostias. Oficio una boda mañana. Qué la relación verdad. más rápida, coño. Mañana tengo que hacer una boda. ¿Con quién? Sí, la de. La de Bobo y Enzo, ¿no? y Enzo, sí. ¿Enzo Rodríguez? Sí. Hostias, yo se le conozco. Pues los voy a casar y no tengo claro cómo cojones hacer nada todavía. Busca en las gafas de. Improvisa. Claro. Funciona Voy a llamar a siempre. Enzo, que no te creo. Que sí, que me lo dijeron en el Badu. Sí. En plan, de creerte te creo, pero no me lo creo. Enzo Rodríguez. Está durmiendo, mierda. ¿Ya vieron el capítulo cuando están peleando la custodia de un niño y el señor llega y dice que a su hijo en la escuela le decían el Pinocho La verdad es que no. porque estaba hecho de varios palos? Hostia. Y sí es real el caso. O sea, ahí ves la seriedad, ¿o no? Buenas. Hola. ¿A poco con Honor este ejemplo a seguir esa doctora? Déjale ser feliz. Hostia, caso cerrado, qué fuerte, ¿no? La verdad es que la polla. La tele es la maravilla. Sí. ¿Qué tal, Anthony? Pues yo venía a preguntar si buscaban empleados o algo así. Aquí siempre. Siempre, ¿no? Sí, dame tu número y cuando vea al jefe se lo doy. Vale. Yo la veo muy vibes del tequila, ¿eh? Sí, la verdad es que le queda. Sí, un poquito, ¿no? Le va Sí. como picha al culo, ¿eh? Tiene el perfil, sí. Ahí tienes. Perfecto, Megara, ¿no? Sí, esa es Megara, además, contratada. Vale, te paso el mío por si quieres saber Vale. anything. Creo que a ti te he visto por el gym alguna que otra vez. Sí. Tú, es que me acuerdo de ti porque en el gym la luz te hace resplandecer mucho. Hostia. Tienes que salir un poquito al sol. Ya. Bueno, es que sabrosura por dar, ¿sabes? La verdad que sí. Sí. ¿Y cuál es el drama de caso cerrado? A ver. Este episodio no me lo he visto. El padre quiere abrir el teléfono de la hija muerta, la madre no quiere. Qué fuerte. Sí. Tranquilito, en verdad, peores cosas he visto. Sí. ¿Te acordáis cuando le pusieron un puñal en el cuello? No era un puñal, era la patilla de una gafa. Bueno, Para el caso. Hostia. Imagina sacar un badulaque con la patilla de una gafa. ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Cómo era ese que ¿Pasa? ¿Qué es esa luz? le hacía cosas raras a la hija o cómo era esa mierda? Eddie, deja de fumar cosas, anda. Sí. ¿No? No puede. Él fuma cosas. ¿Qué coño? Un póster gay. ¿Qué mierdas pasa, tío? ¿Pero solo lo veo yo o qué pasa? Me voy afuera. ¡Oh! ¡Cuánta luz! Eso es algo de los shaders, seguro. Pues no. Es que adoro esta camiseta. Sí. Son los cigarros estos de nuevos. No te lo voy a enseñar, que te pones pesado. Está bien. Ya nada. Está bien. Mira. Mírame de lado. Sí, maravilloso. Es Qué alegría. Es perfecta. Algo pixeleado, esa impresión. Es perfecta. Mejor que en el vanilla, te lo digo, ¿eh? Es porque están fumando, chaval. No me jodas. A ver, Es que no me la puedo quitar. ¿es el humo del pitillo? ¿Estás de coña o qué? Abogado, pon ¡Hostia, sí, chaval! que le decían Pinocho.
Es el puto Oye, humo. si hicieran uno así en la ciudad, creo que iría a la mitad. Ahora quiero Hay un- saber qué había en el móvil. Hay un poco de humo aquí dentro, ¿no? Es por el tabaco. Un poquito, sí. Un poco. Se está incendiando. Sí. Por el tabaco, que no hay ventana. ¿A poco están fumando puro, eh? ¿Dónde se compra el tabaco? En el Badu. El Badula que esté de la ruta. Perfecto. Ah, ahí lo venden. O sea, no en el que está justo en el motel, sino el de arriba. En la A ruta, ti ¿no? De te la va- ruta 86, Sí, el sí, sí, el 87, nuevo, ¿no? sí. Te van a gustar los puros. No, yo lo ¿sí compré hay? en el... Sí, hay puros también. Y papers. Los papers me han Ah, dicho hijo. que son una mierda. A mí me regalaron unos puros del 69. Son esos, sí. Aquí, hijo. Connor, tú no fumes, que tienes pinta de ser asmático, cariño. Pues la verdad es que un poco. Hostia. Es que lo he Jodido calado. vas, ¿eh? Pues con el humo que está aquí, yo creo que te nos mueres, ¿eh? Que no se muere, no. Si se muere, yo lo llevo al hospital, no te preocupes. No lo había visto en Mira, interior, hasta que tío. arde. En interior no veas. Como que estoy. Ah, sí. Yo siempre. Yo voy siempre, cuidado que voy ardiendo, ¿eh? Sí, sobre todo cuando cobras. ¡Hombre! ¡Qué ganas! 14 minutos faltan. Tengo el temporizador en el móvil. ¿Sabéis lo que tengo en el tupper de postre? ¿Qué tienes? Fresas con nata. ¡Buah, cabrón! Hostia, ¡Oh! Guácala. ¡Qué bueno! No te veas, falta la Nutella. El humo del tabaco, madre Soy mía. obeso. ¿Qué tiene que ver? Con crepes. ¿Para qué le voy a meter chocolate o algo así? Una combinación que ya de por sí es deliciosa. Para hacerla más deliciosa aún. No, yo pienso lo mismo que con el chocolate ahí Crepe sobra. Con Nutella entraba, pero bien. Soy la única rara, no pasa nada. Estoy sola en esta. ¿Les gusta el jocoque? No sé qué es eso. Ah, es verdad, es verdad. Me encanta. Ah, es verdad, es verdad. ¿Pero cómo va a ser mejor amigo? Pero si la niña tenía 13, 12 años. Madre mía. 24 en Será cada cachonda. pata, en verdad, ¿eh? Eso tiene pinta de... ¿De 14 años, loco? ¿Cómo que cachonda? Madre, mía. Funable, ¿eh? Ah, Mañana tiene 3 hilos en Twitter. Que tiene 18 y su mejor amigo... Madre mía. cada vez está peor la sociedad. Sí, sí. Solo hay que ver cómo está la ciudad. Bueno, calla. Madre mía. El mundo. Y los peores son la policía. Y tanto. Sí, sí, la que han liado hoy, celita. ¿Qué han hecho ya? Bueno, se han casado y luego han hecho una fiesta o no sé qué. Han dicho que les encanta darse por detrás, no sé Luego qué. los he divorciado yo. ¿Ah, sí? Hostia. Pero los divorciaste después del acto, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora falta Ya, un ya funeral, probaron. como dice el dicho. Una boda, un divorcio y un funeral. Sí, sí. Ya está el del poli que murió, el Alberto. ¿Ha muerto otro poli? No, no, el que había muerto. ¿Ah? ¿Cuál de Bueno. los dos? No, el que se suicidó, no, el que mataron. Vale. Que se suicidó uno, yo eso no lo sabía. También te voy a decir, si la madre no quería que mirara el móvil es porque algo había, ¿eh? Algo esconde, seguro. ¿Han visto como dice el dicho? ¿O la Rosa de Guadalupe? No sé. Alguna vez he visto la Rosa de Guadalupe, sí. Pero lo veo por trendy. Lo veo a trozos. Hay un vídeo para los padres antes de morir, ya verás. Ah, ¡Ay, hijo. Virgo! Aún Muy más bien, ¿eh? interesante. Madre mía. Uf. Pobriña. Ay, Dios santo. Y la madre Rampichi, Hostia, tío. qué plot twist. La verdad es que sí. Se Me lo mató esperaba, y ¿eh? mató al padre. Increíble, mo, qué plot twist, Dios. ¿Has visto lo feliz que se pone con estas cosas? ¿Sala?
Todo el día caso cerrado puesto. Te ha alegrado el día en un momentito. Dígamelo. Melo. ¿Cómo qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Qué hacéis? La pizzería. Ah, vale. ¿Que sigue habiendo gente por ahí o qué? Ujú. Estaba tu doble por ahí. ¿Lo conociste ya? ¿Qué va? ¿Qué va? Pues nada, pues yo estoy aquí en el tequila tomando algo. Pasando la noche, ya sabes. Ujú. ¿Qué vais a estar ahí currando? Seguramente. ¿Qué te pasa? Nada, otro igual que qué me pasa. No sé. Pregunto. ¿No puedo preguntar o qué? ¿Qué? Este está loco, perdido. A ver, vamos a llamar al otro. Mierda, ¿cómo se llama? Teléfono. Teléfono de Giovanni. Teléfono de Giovanni. Este no va a contestar. José está en modo locura. Is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Se emociona así, no hay quien le diga que no. Es que me parece la Yo mejor quiero idea de del segurata, mundo. de esos que llevan a los declarantes, ¿sabes? Sí, En sí, plan, yo, Dame vamos, dame tu número. voy. yo me pongo al lado con diálogo y nadie se te acerca, tranquilo. ¿Lo qué? ¿Qué está pasando? Vamos a hacer un caso cerrado. Que en la Pero- oficina de Connor hay uno. Ajá, Pero maravilla. sería el ayuntamiento, que es el grande, pero bueno. Ya, bueno, pero ya pídeselo También. tú al alcalde, ¿no? Sí, sí. Al alcalde. Sí, al alcalde. ¿Cómo se llama el alcalde, por cierto? Al alcalde. ¿Al alcalde? Al Bonito alcalde. nombre. El alcalde, no, el alcalde. El alcalde se llama Conway. O sea, ¿es el alcalde de verdad o es coña, no? No, no, pero casi. A efectos ¿Cómo se Joder, con la prácticos. que ha liado Sí, y tal el cual. pavo ese. ¿Cómo se llama el alcalde, tío? Solo Ni idea. quieres saber. No, no quiero, la verdad es que no. Por si acaso no vaya a ser que mañana me esperen. No quiero. Hace 20 años yo conozco a Jorge, estaba con ella. Jorge. El drama de Jorge. Este es que mierda le están liando allí en la... Es que a Brianna no la quiero llamar. A ver. Vale. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al caso cerrado. ¿Quién tenemos aquí? ¿La demandante? Yo soy segurata, no demandante. Lo hago así. ¿La demandante? Yo también soy segurata, o sea que la demandante. Joder. El fantasma. ¿El demandante? ¿Qué quieres que demande? No se ha presentado. No sé, qué demande, vergüenza. usted ha venido aquí. Demando. Que no me vendían tabaco ayer. Quiero demandar eso. Ajá. No valgo, no valgo. Bueno, pues nada, habrá que plantearlo mejor. Vámonos al despacho. Venga, va, enséñamelo. Nina, ¿te vienes? ¿Nina? Hostia, Se ha quedado, vosotros sabéis. se ha quedado en shock. ¿Sabéis esto del gas de la risa, de la nata montada? ¿No? Que en teoría el gas que usa para la nata montada es el gas de la risa y había gente aquí en América que se lo esnifaba. ¿Qué dices? Y pues tuvieron que prohibir la venta de nata montada a menores de 18. Hostia, puta. Eso es verdad, Pues yo me encuentro un poco piripio ahora mismo. La verdad.
Espérate que cierro. El coche de 2 plazas, ¿eh? Sí, el mío también. Bueno, pues ya está. Si no me lo robaron, claro. ¿Sabes que a mí los de los Santos Custom me están cogiendo el coche con la grúa cuando lo aparco enfrente de mi oficina, pese a hacer mi oficina solo por tocar los huevos? ¿Qué va? En línea blanca, o sea, línea blanca, línea normal, ¿no? Que no es línea roja, en el carril correcto, en dirección correcta, todo, y me lo quitan pese a hacer mi propiedad, solo por tocar los cojones. Denuncia. Tienen harto. Vamos, sube. Esa señal sobraba ahí. Empezaba por M. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Marco, Marcos, Margarita, Marcus, Marqués, Martina, Masama, Megara. Matías, Megara. Ahí está. Lo tenía en la punta de la lengua. Ya le está saliendo la voz de carajillo. Poco a poco, poco a poco. ¿Quién, a mí? ¿A mí dices? No, pero la chica da perfil para el tequila, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Le va de locos. Que a ti te gustó, que le soltaste un piropo, ¿eh? Que te escuché. ¿Quién, yo? No, a Nina. A mí, puede ser, no te voy a mentir. Se notó un poquito. Lo sé. Pero ella no te hizo feos, ¿eh? Que lo sepas. Sí, a mí me lo enseñaste el otro día. En la puerta, vamos. Es la polla, ¿eh? Aquí. ¿Qué pasó? No, dígame, Don Conway. Me ha encantado. ¿Quién No, es? no. Ah, sí, dígame. ¿Quiere súper. venir a mi nuevo despacho? Se Hay le, una han cosa para usted. se le han bajado los testículos de golpe. Sí, hay una cosa que tiene que ver. Se le han bajado los huevos al suelo. Te paso la ubicación, Don Conway, que tenga buena tarde. Hostia puta, que me acaba de llamar el súper que viene. Se te han bajado los huevos. Mierda, se fue el directo otra vez al carajo, ¿no? De verdad, macho, es que yo no entiendo nada. Sin embargo, se recuperó, ¿no? ¿Hay alguien por ahí que me pueda confirmar que sí se recuperó, no? Me bajó la circulación. Es que se te han bajado los huevos. ¿Quién es? ¡Ay, no! Perdón, señor Conway, dime. ¿No se recuperó? Se te han bajado los testículos ¿Cómo no? al suelo, chaval. Ah, vale. Se ve bien. Vale. ¡Qué susto! Fue un Llevabas microcorte, bajadita entonces. también de corbata. La verdad que sí. Pues nada, enséñanoslo rápido, venga. Que no, que está viniendo el súper, espérate. Mira, ahí lo Hostia. tienes. Joder. Voy a cruzar los brazos, no vaya a ser. Verás. Nah, coño, si le das una alegría y deja de estar. No, que me pega. Donde mala hostia. Que no quiero que me peguen. Ojalá. Hostias. Madre ¿Cómo mía. estás, piduguiño? ¿Qué pasa? Pasad por aquí. Hostia, pero qué cojones. Hola, tú eres el que me dijiste Esto es que te tuyo. gustaba mi pelo, ¿no? Sí, ¿qué pasa, hombre? Menos moñitos te llevas.
Pasa pelirroja. ¿Qué pasa? Bueno, ¿entramos o qué? Sí, lo que pasa es que estoy un poco ciega y no veo la oficina, así que voy a tener que lavarme un poco la cabeza. Sí. Pues vete ahí un momento ahí atrás al baño del parking. Yo paso, chavales. ¿Qué cojones voy a entrar yo ahí? Carla, ¿qué? ¿Qué tal? Hostia, pero pusieron cocina y todo, chaval. Para prepararse los tuppers. Qué cabrón. No veas tú. ¿Cómo se cotiza? ¿Eh? A todo. ¿Y esas fotos? Demasiada hostilidad, ¿eh? Que le haga la ruta a ellos y luego que me lo enseñe a mí. Yo paso de entrar ahí con el cascarrabias ese. Hijo puta, me quitó la ganzúa ayer. Igual se acuerda de mi cara. Déjate. Paso de que me hagan preguntas. A ver si vuelve la pelirroja. Ahí está. ¿Estás? Y esta gente. Pues no veas, ¿eh? Joder, qué blanco todo. Sí, sí, pero mira qué cocinita que que se puso aquí y todo, ¿eh? Maravilla. Sí, doy fe. Le he visto llorar por este despacho. Con Es que le he visto puros y llorar por todo. este despacho. Píllate un puro ahí para la Otra vuelta. habitación, venga, que va a flipar. Sí, sí, de locos, de locos. Continuamos, continuamos. Está guapo, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál está? ¿Viste la cocina? Sí, la verdad es que sí. Yo es que me he hecho antes el caminito entero. Va a dejar de ir a comer los tuppers allí al... Ya me ha al dicho tequila, que ¿eh? no. Que como ya me ha dicho que como deje de venir, vengo y lo ¿Qué secuestro. coño haces mirando tú las cámaras? Bueno, venimos nosotros aquí a comer los tuppers con Espera, él. espera un segundo. Mira, mira, ven, Eddie, ven. Mira, que salga en una foto. ¿Pues una foto tuya? Sí, mira. Cuando nos hicimos pasar por Eso es un poco raro, ¿eh? Y ahí hay una mía con él. Pero escúchame, ¿tú quién coño eres? Yo soy amiga suya. ¿Amiga suya o socia? Sí, amiga. Amiga, tengo tres abogados más trabajando aquí ya, ¿eh? Soy la que le pone las copas en el tequila, básicamente. Sí. Y luego la escopeta de mi abuelo ahí arriba. ¿Y esto? ¿Qué? El sofá. Abajo. Ahí voy a dormir yo. Adelante. Por cierto, Connor, ¿me has puesto la cama de gato? Sí, está. Cama de gato. ¿Pero qué pollas es esto? Lito Escúchame, Laura ¿tú y tienes aquí Mata con montado Aguay. o ¿Qué sentido tiene? Madre mía. No, claro. De abogado. Acreditaciones de todo. Y el otro despacho, el que tiene el Pero menuda mansión. Sí, vamos, aquí Claro. puede vivir toda la Esto es ciudad. por si viene alguien complicado, ya Pero, sabes. pues, escucha, aquí ahí el todos los abogado despachos tienes una foto tuya o cómo va. Hombre, claro. Es suyo, todo esto es suyo. Claro, Y ¿y yo tengo qué, una que tiene un pregunta. despacho para cada día o qué? Claro. Tengo una También para pregunta. cada cliente. Lo de tener tantas fotos tuyas y tanto arte y tanta mierda tuya, ¿qué es pomponeo o es
que eres egocéntrico de esa manera. Pomponeo, no soy egocéntrico. Aquí se repiten la... No, al revés, más bien. ¿Pero qué cojones? Adivine qué hay aquí. ¿Qué cree que hay? Nadie ha acertado hasta ahora. ¿Qué hace? No entiendo nada. No se lo va a creer. Es una galería de arte, no me jodas. Por supuesto. Lo que me faltaba ya. Pero no tiene autoridad legal. Para solo hacer caso cerrado, ¿no? Con clientes y tal. Vamos Estaba la a hacer bandera de San caso Andreas, cerrado. pero puse la española. Sí, claro. Joder, no veas. Madre mía. Este asiento me queda bien. Sí, pero usted no es ¿Cuánta juez. sangre se habrá dejado el pavo este? Buah. Vamos a grabar unos episodios. Una buena de inversión Caso aquí, Cerrado ¿eh? si quiere venir Sí, un sí. día. Sí, Es Yo que creo gana que mucha pasta. el sillón de juez me va que ni pintado. pero no es Hombre. juez, es policía. Si quiere Podría venir después hacerlo. para el caso cerrado, yo no le voy a decir que no. Yo podría ¿Ha hacerlo. estudiado Derecho? Claro. Ah, entonces vale. Por supuesto que estudio Derecho. Fantástico. Tiene ¿Y cuándo me pinta. logra fiscal y esas cosas? Fiscalía, todo lo que tú quieras estudiado. Ya. Sí, sí, Yo- pero ¿cuándo le nombra el fiscal? Pobrecito. Hostia, pero ¿cómo ahí está movida aquí, colegón? Flipas, Es ¿eh? que es la polla, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Ah, y me van a, el ayuntamiento me va a dar un tipo de documento nuevo con la firma legal y tal para oficializar cosas. Así que, Ole. ¿Para oficializar qué? bueno, pues un tipo de documento que ponga ahí Lorenz Abogados. Por etcétera, cierto, usted no es el que se había casado. Correcto, se ha casado hoy mismo. Sí. Sí, y no veo hoy ningún mismo. puro habano para él. etcétera. Claro. Dame un puro habano. Es que no Joder, fumo, la verdad. dos, para mi coleguilla también. Que Está más de dinero no me celebración gusta. y aquí ni puro ni hostias. Ni puro ni nada. Ay, este pituquiña. Estoy casado, pero después nos tomamos algo, si quieres. ¿Quién? Ay, ay, ay. Hay un puro 69, sí, señor. O sea, Vale, entonces, casado, aquí es donde te pero, vas a llevar pero los relación casos, ¿no? abierta, ¿no? Bueno, idílicamente en el ayuntamiento. Idílicamente. Este es peor que Eddie. Esto es suena más la para flauta, cosas básicamente. privadas, ¿no? Es que Eddie no es. Vale, Pancho ¿y con Bragas. quién vas a competir aquí? Porque no veo muchos abogados últimamente. Tengo todo el monopolio. Ahora mismo somos 5 abogados en la ciudad y ¿Tienes todos 4 los cromos? trabajamos aquí. Los 5 trabajáis aquí. No, 4. Espérate, porque hay chupapollas en radio. Yo no escucho nada. Porque no la tienes activada. Por eso. A ver. Entonces, ¿tú Buen tienes dato. aquí a 5 abogados o no? A 4. A 4. Vale. Y trabajan en tu despacho. En efecto, sí. Así que son socios. No, son mis trabajadores, yo soy el jefe. Ah, que has fichado a los abogados. Sí, los he fichado, exactamente. ¿Y cuánto les pagas? Eso te iba a decir yo, ¿cuánto pagas? Llevan comisión por caso. A comisión, como si Y fuera luego- venta a puerta fría. Y luego el ayuntamiento nos paga cada media hora, claro. ¿De cuánto? Pues lo mismo que un local normal. De 325, 450 o 500. Claro, es que hasta mañana que llegue mi trabajador, que se llama Armando Querellas, todavía no Ah, me pagan. Armando Querellas. Y ese no tendrá grúas también, ¿no? No, se llama Armando Querellas. Armando Querellas. Sí. Armando denuncia, será. Sí, sí, los de los Santos Custom Es me la tienen polla, hartos. Han venido Sí, aquí, sí. me llevan el coche en mi propia propiedad. Estacionado bien y se lo llevan, solo por joder. Y pregunta del año, ¿qué caso llevas ahora mismo? No, ahora mismo tengo un El par de mío, el denuncias mío. agentes, la verdad. Bueno, y el divorcio Anda. de este pobre hombre. ¿De quién de este? Está divorciado, Sí. pero no se acaba de Claro. casar. Sí, Pero pero no hay- me no ha hay puesto ningún los tipo de- cuernos, ya no quiero saber nada. Hostia, qué No hay fuerte. ningún Pero tipo se de había divorcio. casado usted con el Isidoro de Navarro este, ¿no? ¿Comisario? ¿Para qué vale? Pues es un ordenador. ¿Quiere uno? El comisario está en otra. Sí, 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 está, sí. está deprimido, le ha puesto los Sí, sí, cuernos. sí. Y digo yo, no sería una anulación legal. ¿El qué? Coño, lo de la puta boda. Bueno, en este caso acabamos a ver, él que no quiere anulación legal, él quiere divorcio porque quiere quedarse No. con la casa. Exacto, yo quiero quedarme Claro. con su vivienda. Pero es que sabiendo cómo es el Isidoro Navarro este, ¿por qué se casa usted con él? Por el dinero, ¿no? Bueno, porque al principio me decía cosas bonitas y bueno, soy una Ya, bueno, persona pero muy yo sensible. también le digo cosas bonitas a media ciudad y no me caso con nadie. Bueno, a mí que me cuentas, Pituca. Pituca. Me interesa quitarle la vivienda ahora, ¿sabes? Porque yo he dormido allí y ya no puedo conciliar el sueño en otro colchón. Bueno, Sí, pues sí. hágase usted un ocupa, pero Yo casarse. ya he hecho un borrador, ya todos los coches para usted y le va a pagar $30.000 el puesto. Ah, me parece poco, pero